consejo de Marteau. Y aunque inicialmente estaba en contra, principalmente porque realmente no consideraba necesario dejar la academia, se convenció con bastante facilidad. También ayudó el hecho de que el director aceptaba que ella se tomara un descanso justo después de todo el incidente con el ladrón, incluso dijo que esperaba que algunos se tomaran un tiempo libre después de tal evento. Parecía que los nobles no eran completamente idiotas después de todo. Entonces, la criada logró obtener al menos una semana de vacaciones y, para su sorpresa, logró por completo. Su horario de sueño había vuelto a la normalidad por completa. No más despertarse en medio de la noche, no más sentirse atontada, no más sueños que solo intenta cegarla para despertarla. Se sintió bien poder caminar con la sensación de que se había desmayado. ¿Quizás deberías tomarte más días de vacaciones? La criada miró a su alrededor, viendo las muchas cosas que vendían los vendedores ambulantes. Vio uno con frutas, algunos vendiendo baratijas. Por un momento se detuvo en un puesto que vendía algunas linternas Lumafri más decorativas, no como las simples que se habían instalado en la academia. El comerciante vestía una capa que ocultaba su figura, y lo único que podía ver eran los destellos ocasionales de sus dedos que se asomaban. Consideró comprar uno, aunque solo fuera por la novedad de su linterna personal. Pero se alejó cuando vio que un cliente compraba una linterna con suficiente secus para que le durara un mes. Marion simplemente continuó con su día, disfrutando del brillante día soleado. ¡Uf! Marion salió de sus pensamientos cuando chocó con alguien frente a ella. Una reprimenda no tardó en llegar a sus labios, pero murieron antes de que pudieran escapar cuando vio la ondulante capa púrpura y la espada de esgrima en su cadera. Su reprimenda se convirtió en una disculpa cuando el hombre se dio la vuelta, la criada se inclinó mientras lo hacía. Perdóname, mi señor. Genial, incluso en sus días libres, tuvo que comenzar a besar a estos idiotas, no estaba prestando atención a dónde iba. No hay necesidad de preocuparse, respondió una voz bastante suave. Marion levantó la cabeza para ver a un hombre con cabello largo y gris, una barba de color similar y un sombrero de ala ancha que ocultaba sus ojos. Inclinó su sombrero hacia arriba, revelando un par de ojos grises. A su pesar, Marion no pudo evitar mirar fijamente a la atractiva figura. Luego negó con la cabeza y dio un par de pasos hacia atrás. Gracias, mi señor, se inclinó de nuevo. Prometo que mire hacia donde me dirijo después. El hombre dejó escapar una pequeña risa y luego se dio la vuelta. Ella lo siguió con la mirada, como si esperara que él de repente diera la vuelta a un golpe. Pero en lugar de eso, simplemente dio un giro y se fue sin decir una palabra más. El corazón de Marion se desaceleró y la criada dejó escapar un suspiro de alivio. Capítulo 23. Todo a su alrededor estaba en llamas, las llamas escarlatas quemaban todo lo que había tratado de proteger. Dolor, eso era todo lo que sabía en este momento. El dolor que recorría su cuerpo que ni siquiera lo dejaba moverse. Frente a él, podía ver a los responsables de provocar el incendio. Los responsables de quemar lo que estaba tratando de proteger. Por darle este dolor. Un gran grupo, todos ellos vitoreando mientras continuaban quemando los preciosos objetos que él debía proteger. Luego, después de que terminaron de quemar el resto de ellos, todos se volvieron hacia él, revelando sus rostros. Los ojos rojos con sonrisas malvadas realmente los hacían parecer demoníacos. Marcharon hacia él, lentamente. Cruzando sobre los cadáveres de los que se encontraron en su camino, algunos de ellos incluso pisando las cabezas sin ningún cuidado en el mundo. Solo podía mirar mientras lo rodeaban por todos lados. Donde quiera que mirara, solo podía ver ojos rojos brillantes. Ni siquiera logró rogar antes de que todos se lanzaran. Y lo desgarró. Escena. Nausan se despertó con un grito ahogado. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras respiraba con dificultad antes de finalmente calmarse. El soldado se tragó el escupitajo que tenía en la boca de un trago y miró a su alrededor. Estaba en la enfermería del castillo, con algunos otros que habían fracasado en su ataque anterior contra las fuerzas rebeldes. Había otros en camas como la suya, algunos gemían en sueños mientras que otros estaban en silencio. Nausan se dirigió a sus ojos al techo y simplemente se quedó allí por unos momentos. Tosió, lo que le hizo estremecerse de dolor. Una mano fue a su garganta cuando se dio cuenta de lo seco que estaba. Agua, murmuró, apartando las sábanas. Miró en silencio mientras las vendas se envolvían alrededor de su torso. Sus labios se estiraron en una línea recta, antes de ignorarlo. El hombre se incorporó y miró la mesa junto a su cama. No había agua allí, y por lo que podía ver en la oscuridad, parecía que no había ninguna cerca. Nausan gruñó una maldición mientras lentamente se levantaba de la cama y se ponía de pie. Dejó escapar un siseo silencioso cuando pudo sentir las heridas debajo de los vendajes quejarse.
Atravesó la enfermería, agradecido de que no le hubieran quitado los pantalones, y se dirigió hacia la salida. Albion Castle estaba bastante tranquilo por la noche, en oposición al bullicio de la mañana. Incluso entonces, en comparación con meses atrás, había mucho menos ruido debido a la pérdida de muchos de los ocupantes del castillo. El soldado negó con la cabeza, ignoró ese hilo de pensamiento y se concentró simplemente en tomar un trago. Se abrió paso a través de los pasillos del castillo, agradecido por los Lomofua Lanterns. A pesar de que los había visto muchas veces, todavía era una maravilla para él. Principalmente debido a cómo la herramienta de un plebeyo sería utilizada incluso por la realeza, especialmente la realeza de otro país, ya que pertenecían a una aldea plebeya en Tristein. Lo enorgullecía hasta cierto punto. El soldado siguió caminando hasta que finalmente encontró la cocina y se fue con un solo vaso de agua. Mientras caminaba de regreso a la enfermería, una vista llamó su atención. Desde donde estaba, el salón principal del castillo era un simple paseo hasta donde él estaba. ¿Fue por eso que pudo ver que el salón principal parecía estar rojo? Nausan se paró en medio del pasillo, debatiendo si quería o no ver si había una amenaza real en el castillo por su cuenta o si debería alertar a alguien más. Eventualmente, su curiosidad se apoderó de él y el soldado caminó hacia el salón principal. El rojo resplandor se hizo más y más brillante a medida que se acercaba. Hasta que finalmente su destino estaba a la vuelta de la esquina. Sus ojos se abrieron cuando entró en el salón principal, su respiración se aceleró cuando agarró el vaso con más fuerza en sus manos. La antorcha negra junto al trono ardía con un fuego rugiente, aunque extrañamente silencioso. Las llamas escarlatas se elevan en el aire, iluminando el resto del salón con el mismo color. Pero lo que más lo sorprendió fue la figura que estaba junto a la antorcha. Era una figura alta y delgada que le daba la espalda. Nausan tragó saliva mientras sus ojos miraban la sombra que proyectaba la figura, y vio que los dos cuernos que crecían de donde estaría su cabeza. Dio un paso atrás y, por alguna razón, el único paso que había dado parecía ser el sonido más fuerte que había hecho en su vida. Un par de ojos rojos apareció en la sombra del suelo, del mismo escarlata que las llamas. Ellos lo miraron. Y lo siguiente que supo Nausan fue que estaba de vuelta en la cama de la enfermería. Se incorporó, confundido y desorientado. ¿Había sido solo un sueño? Sus ojos se cerraron con fuerza mientras alcanzaba el vaso de agua al lado de su cama y tomaba un sorbo. Escena. La princesa Henrietta de Tristein estaba sentada sola en su habitación. Estaba en su escritorio, escribiendo una carta que quería darle a una persona muy importante. El rostro de la princesa era como una estatua de piedra mientras la pluma continuaba raspando las letras del pergamino. Su escritura se hizo más lenta a medida que se acercaba al final, y después de firmar con su nombre, colocó suavemente la pluma al lado de la carta. Sus ojos verde azulado miraron el mensaje que había escrito, hojeando las palabras mientras se aseguraba de escribir lo que quería escribir. Después de la tercera vez, se acercó con la cabeza y se levantó de su asiento. La princesa caminó alrededor de su habitación, hasta que estuvo en su ventana. La abrió y se inclinó sobre el marco, sus dedos descansando sobre ellos. Miró hacia afuera, viendo el mundo abierto afuera. Un mundo libre que ella quería, pero que nunca podría tener. Iba a ser una princesa, porque nació como tal. Ella sería la que lideraría este país, porque ella era la princesa. Sería reina una vez que se casara, porque ella era la princesa. Iba a casarse con un hombre al que no amaba, por el país del que era princesa, porque nació como tal. Parecía que durante toda su vida no había tenido elección en los asuntos que habrían sido los más importantes. Sus dedos en el marco de la ventana apretaron su agarre, antes de relajarse. Respiró hondo y se lejos de la ventana. La princesa regresó a su escritorio, la tinta se había secado y la carta estaba lista para ser sellada. Una vez que sostuvo el sobre que contenía la carta, la princesa se detuvo cuando se le ocurrió la idea. ¿Quién sería el que enviaría esta carta? No podía confiar en el conde Matt, incluso con él todavía en Romalia, no podía confiar exactamente en el hombre con la reputación que tenía. Él era leal a la corona, pero ella no estaba segura de que pudiera manejar la situación a la que lo enviaría. Entonces una persona me vino a la mente. Louise, su vieja amiga cuando eran niños. Viniendo de Balleres, ella era tan leal como se puede ser hacia la corona y, lo que es más importante, hacia ella. Seguramente seguiría su pedido de hacer esto, y aún podría continuar incluso cuando se enfrentara a los horrores que vendrían con eso. Incluso había visto la magia que había lanzado, las llamas negras que atravesaron la torre. Incluso tenía un familiar con destreza y habilidades mágicas que la mantendrían a salvo. Sus manos apretaron la carta con más fuerza cuando la imagen del familiar volvió a aparecer en su mente.
Esos ojos vacíos, ese caparazón blanco, esos cuernos, la capa andrajosa, y lo más importante de todo era la varita del alma del que tenía 4 cuernos. Hizo una mueca al recordar esas características, de pie frente a un pueblo en llamas antes de desaparecer sin dejar rastro. Recordó haber escuchado esos rasgos repetidos por un mensajero cuando tenían que describir lo que había destrozado la caravana de mercaderes. Podía confiar en su amiga, podía confiar en Louise con todo su corazón. Pero, ¿podría realmente poner la vida de Gales en manos de algo que era pariente de una figura tan horrible? Sus ojos se centraron en la carta, y tuvo que decidir si la confianza en su amiga superaba o no su miedo por el familiar. Escena. Vittorio estaba en el patio mientras las 2 lunas colgaban en lo alto del cielo. El Papa no estaba solo, ya que detrás de él estaba el gran recipiente del vacío. Estaba de pie detrás de él, con la cabeza en alto, mirando hacia adelante. En sus manos había una varita de alma, casi tan larga como alta. Cualquiera que sea la luz que llegó a la vasija del vacío, se reflejó en las muchas tallas y muescas en el cuerpo de la varita. La punta de la varita se hundió en el suelo debajo. Cubriendo el recipiente del vacío, más allá de la capa que ya vestía, había una gran capa blanca que ocultaba su cuerpo por la espalda, revelando solo su cabeza desde atrás. El recipiente del vacío se cernía sobre el Papa, casi el doble de alto que el joven, y permanecía inmóvil como una estatua. El único movimiento era el viento que soplaba en su capa. Ninguno de ellos dijo nada, tanto el Papa como el recipiente del vacío permanecieron en silencio en la noche. Hasta que finalmente el joven Papa se dio la vuelta, estirando la cabeza hacia atrás para poder mirar en las cuencas de los ojos del recipiente del vacío. Inclinó su cabeza hacia abajo en respuesta. ¿Entiendes lo que tienes que hacer?, preguntó. Asintió con la cabeza. Louise Françoise Leblanc de la Valliere, dijo el nombre la maga del vacío de Tristain y maestra de Gandalf, la mano izquierda de Dios. De Void Dassos presionó su mano derecha con más fuerza alrededor del mango de Soul Wands. Si lo que dice la princesa Henrietta es cierto, entonces hemos encontrado otro mago del vacío. Hizo una pausa y luego continuó, y posiblemente otro de tus hermanos, vivo y un familiar hacia ella. Debes dirigirte a Tristain y ver si Louise Françoise es o no una maga del vacío y si el familiar que ha convocado es realmente el Gandalf. Si ella es una y su familiar es la mano izquierda de Dios, entonces no debes hacer daño. Ella. Sus ojos se endurecieron, entrecerrándose en una mirada. Pero si ella no es una maga del vacío y su familiar no es lo que necesitamos, entonces corre el riesgo de formar un culto que podría dividir aún más a los humanos. Apartó la mirada. Normalmente, te pediría que hicieras lo mismo que hiciste antes. Ejecutar a la chica y cualquiera de los alrededores que estén relacionados con ella. El recipiente del vacío se acercó con la cabeza, sacó la varita del alma del suelo y la sostuvo a un lado. Negó con la cabeza. Desafortunadamente, no puedo dejar que hagas esa vez. Lo miró, mirando fijamente con su rostro sin rasgos. Ella es amiga cercana de la princesa Henrietta, los pocos que conocen su afiliación conmigo. Ella es una estudiante de la Academia Tristain, y su muerte sería notada a menos que fuera enviada a una zona de guerra literal. Las manos del joven Papa apretó los puños y, según la princesa, ella está relacionada con un enemigo poderoso que incluso yo dudo en pensar que puedes vencer. Inclinó la cabeza. Se dijo a sí mismo con el dedo. Sé que confías en tus habilidades, pero es mejor si no creamos enemigos indebidos. Especialmente aquellos que pueden dividir aún más a la raza humana cuando deberíamos unirnos. El recipiente del vacío bajó la mano y ascendió. En ese caso, solo necesito que la examine. El Papa explicó mientras lo miraba. Mira si ella realmente es una maga del vacío. Si no lo es, entonces debes dejarla en paz. El Papa miró hacia el recipiente del vacío. Todavía lo miraba sin un solo cambio en su pose. Suspenso. Si lo deseas, también puedes tomar lo que sea o cuantos de tus hermanos estén con ella. Así quedó, satisfecho. Bien. El Papa se alejó del recipiente del vacío. El mensajero acaba de partir esta noche. Le tomaría unos días llegar a Tristain en condiciones óptimas, una semana como máximo. Eso debería dar suficiente tiempo para ir allí y ver si la princesa está correcto o no. Él miró por encima de su hombro. Esta es tu misión, mi familiar. Se arrodilló sobre una rodilla e hizo una profunda reverencia. Se puso de pie y miró hacia el cielo. Miró a las 2 lunas por un momento, y luego fue envuelto en la misma tinta negra de su cuerpo. Solo la capa quedó sola ya que estaba cubierta desde la parte superior de sus cuernos. Sus ojos brillaban con un blanco brillante, contrastando el color. Entonces simplemente desapareció, dejando la capa para ser arrastrada por los vientos. Vittorio volvió la cabeza hacia adelante. Una mirada impasible en su rostro.
Se rompió cuando sintió un tirón en sus pantalones, se giró para ver que el recipiente del vacío de 3 cuernos estaba a su lado. De alguna manera no había notado que se acercaba a él. Se dio la vuelta, haciendo que soltara el agarre de sus pantalones, y se alejó. El destinatario del vacío lo miró por un momento, antes de seguirlo adentro. Escena. ¿Es esa la situación en este momento? Wards cuestionó al mensajero frente a él. Sí, señor, el mensajero caminando con la cabeza. Ha habido numerosos ataques a la familia real de Albión por parte de la Reconquista, los están reduciendo día a día. El hombre dejó escapar un HMMMM mientras examinaba la carta frente a él. A este ritmo, si son atacados en algún momento de esta semana, el castillo podría caer en sus manos sin esfuerzo. De hecho, señor, según los informes, casi todas sus líneas de suministro conocidas han sido cortadas. Y el intento más reciente de recuperarlas fracasó. Los ojos de Barde se dirigieron hacia el hombre, y luego de vuelta a la letra. Y si el castillo es atacado, lo que sea que haya dentro será enterrado con ellos. Sin otra palabra, arrugó la carta y sacó la varita espada de su cadera. Eso lo resuelve entonces, debo dirigirme a Albión a toda prisa. Arrojó la carta arrugada al aire y la señaló, haciendo que estallara en llamas. La gloria de la Reconquista depende de ello. Capítulo 24. Louise no estaba ansiosa por la clase de hoy. No era la primera vez que tenía este sentimiento, con la frecuencia con la que sus compañeros de clase se habían burlado de ella por su anterior falta de talentos mágicos. Había días en los que quería quedarse en su habitación y no hacer nada. Pero esta vez, era un caso especial. La puerta del salón de clases finalmente se abrió, después de que ella se tomó un buen rato mirándola con pavor. En el momento en que lo hizo, las cabezas se volvieron hacia ella. Cuando entró, pudo sentir las miradas sobre ella. Algunos de ellos susurrando como solían hacer cada vez que ella entraba al salón de clases, pero las risitas habituales estaban ausentes. Al poder usar el vacío como un catalizador secundario para sus hechizos, las bromas sobre su falta de talento mágico ya no eran aplicables. Por supuesto, con el hecho de que la mayoría de sus hechizos todavía tenían las mismas capacidades destructivas, excepto que ahora se traducían a sus respectivos elementos, algunas de las burlas de su falta de habilidad se habían convertido en un ligero miedo. Tampoco ayudó que nadie lo supiera, por lo que sabían, de repente obtuvo un impulso arrepentido e inexplicable en su destreza mágica. Pero esto no era lo que la molestaba. Entre los susurros y las miradas temerosas, estaba una que estaba en silencio pero con el rostro aterrado mirándola desde su asiento. Para ser más específicos, estaban mirando a los 2 recipientes del vacío que lo seguían. Ignoró la mirada, así como la furiosa de su compañero masculino, y se dirigió a su mesa habitual. Bag y Zip, siguiéndola por detrás. Cuando se sentó, pudo sentir la mirada de otra persona. Giró la cabeza para ver a Kirche, quien en contraste con su habitual mirada de suficiencia, tenía una mirada poco divertida con una singular ceja levantada. Su Tabita, siempre tranquila, estaba mirando su libro, sus ojos siguiendo a Bag y Zip mientras pasaban junto a ella para tomar su asiento. Los susurros finalmente se calmaron cuando los otros estudiantes hablaron sobre otras cosas, pero ni Louise ni Kirche rompieron su pequeña mirada. La pelirroja seguía mirándola, mientras que Louise estaba más que un poco incómoda por la atención. Finalmente, el silencio se rompió cuando Louise refunfuñó, ¿qué quieres, Serge? La única ceja del germano se elevó ante la pregunta. ¿De verdad, Zero, vas a fingir que no lo notas? ¿Notar qué? Louise preguntó. ¿A cambio que decidiste molestarme de nuevo como siempre? Montmorency, declaró Kirche sin rodeos, señalando con el pulgar detrás de ella hacia la dirección general del rubio Watermage. Algo sucedió entre tú y ella, ¿no es así? Sus ojos rosados se abrieron, antes de girar rápidamente la cabeza y cruzarse de brazos. No tengo idea de lo que estás hablando. Ella respondió, no hice absolutamente nada digno de mención hacia Montmorency. Ella se quejó. Por el rabillo del ojo vio que tanto Bag como Zip la miraban. Bag miró sus brazos antes de que imitara crudamente su pose. Zip hizo lo mismo un momento después. ¿Estás seguro? Kirche no sonaba convencida porque ha estado un poco hecha un desastre desde ayer cuando ustedes 2 llegaron tarde a clase. Louise agarró sus brazos con más fuerza, lentamente giró la cabeza y pudo ver a Montmorency. Todavía la estaba mirando, todavía con una mirada bastante aterrorizada en su rostro. Pero junto a eso estaba muy cansada, hasta el punto de que incluso podía ver los círculos oscuros debajo de sus ojos. No ayudó que, a pesar de que estaba mirando en su dirección, Montmorency parecía estar luchando por mantenerse despierto mientras Kirche intentaba evitar que se durmiera. Yo no le hice nada, repitió Louise. Incluso si lo hiciera, se lo merecería. Eso es algo muy peligroso para decir, Louise, dijo Kirche.
¿Tiene esto algo que ver con que Buck no te siguió una clase ayer? No tiene nada que ver con eso. Espetó, antes de tomar una respiración profunda. Además, te dije que no le hice nada a Montmorency. Si está pasando por algo, no tuve nada que ver con eso. Sus ojos se dirigieron a su familiar, las dos cuencas vacías le devolvieron la mirada. Al menos no a mí. A pesar de que ya no estaba mirando en su dirección, aún podía sentir los ojos del germano sobre ella. Cualquier otro intento de interrogación fue interrumpido por la entrada del maestro. Louise volvió su atención a la lección, ignorando todo lo demás mientras trataba de concentrar sus pensamientos en la lección. Escena. Más tarde esa noche, Louise se encontró en su habitación. Estaba en su cama, sentada con las piernas cruzadas, mientras miraba la otra cama de la habitación. Sus ojos rosados se encontraron con los dos pares de cuencas vacías de sus vasijas del vacío. Ninguno de los dos dijo nada, no es que los recipientes del vacío pudieran hacerlo. La propia Louise se quedó en silencio mientras contemplaba sus palabras y pensamientos. Hasta que finalmente rompió el silencio con un Buck, ¿sí? Los dos levantaron un poco la cabeza ante sus nombres. Ustedes dos todavía están bien, ¿verdad? Preguntó, se levantó lentamente de la cama y caminó hacia la de ellos. Alcanzó a Sid. Su mano recorrió la superficie lisa de su cráneo, antes de ir hacia Buck. Se detuvo cuando sintió una leve marca de rasguño en la cabeza. A Buck no pareció importarle, simplemente la miró sin cambiar de postura. Ella sospechó y empujó su estómago. Ustedes dos no están heridos, ¿verdad? No. Eso no fue suficiente para lesionarnos peligroso. Sus cejas se fruncieron. No, nada de esa tontería de, solo si es peligroso. Dijo con firmeza, ¿te lastimaste ayer o no? Buck le golpeó la cabeza. No fue suficiente para dañarnos. Estoy bien. Ella le dio una mirada por unos momentos, y cuando no dijo nada más suspiró. Supongo que puedo aceptar eso como respuesta. Alejándose, tomó una silla y se sentó frente a la cama de los recipientes del vacío. Una vez más se hizo el silencio en la habitación. El único sonido era su propia respiración mientras el mago y familiar miraban el uno al otro. Eventualmente, sin embargo, Sid parecía haberse aburrido, ya que caminó por el borde de la cama y comenzó a caminar por la habitación. Sin embargo, eso dejó a Louise mirando a su familiar. Sus ojos estaban mirando cada centímetro de su caparazón, antes de que finalmente aterrizaran en sus ojos vacíos. Ella parpadeó y luego preguntó, Buck, dijiste algo sobre tu hermano, el caballero hueco, luchando contra un antiguo enemigo, ¿verdad? Así lo hizo. Se ha ido. Ella preguntó, si fue elegido, entonces logró vencer a este antiguo enemigo, ¿verdad? Hizo una pausa, antes de asentir con la cabeza de nuevo. Ella alarmantemente soltó un suspiro de alivio. Así que no hay posibilidad de que quien quiera que haya regresado. Negó con la cabeza. Gracias, Brimir, murmuró en voz baja. Luego se inclinó para tocar su estómago. Por cierto, ¿cuál era el nombre de ese antiguo enemigo? Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, escucha el sonido del vidrio rompiéndose en su ventana. Apartó la mano y rápidamente se puso de pie, su varita apuntaba hacia el sonido. Vio que Sib se había levantado de un salto, apuñalando la varita del alma a través del cristal, con el objetivo de golpear a una figura que estaba junto a su ventana. Sin embargo, las ventanas se sacudieron y luego se abrieron con fuerza mágica, arrojando el recipiente del vacío de 4 cuernos junto con su arma hacia ella. Rápidamente lo atrapó, tropezando hacia atrás, antes de recuperarse, y rápidamente apuntó su varita hacia una figura encapuchada con su mano libre. Una figura familiar encapuchada. Buck, como solía hacer cuando la princesa Henrietta estaba cerca, miró al suelo. Mientras que Louise estaba más que un poco sorprendida de ver a su amiga en su habitación nuevamente. Sin embargo, Sib, estando ausente desde la última vez que había entrado en su habitación, de repente se soltó de su agarre. Sowon muy por encima de su cabeza. Cortó madera y vidrio cuando la princesa apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque. Hermano. Ella lo llamó. El destinatario del vacío aterrizó en el marco de la ventana, antes de girar y lanzarse hacia la princesa que se alejaba del borde de la varita del alma. La punta del arma talló una línea a través de su pared cuando cayó una vez más. Hermano alto. Ella gritó. Sid pareció haberla escuchado por segunda vez y se detuvo en medio del ataque, simplemente abandonó el ataque mientras caía en picado hacia el suelo, justo enfrente de la princesa. Oh, Dios mío, princesa, corrió rápidamente hacia la figura caída y la abrazó. Lo siento mucho. Ella se disculpó profusamente. No. Henrietta negó con la cabeza,
haciendo que la capucha cayera para revelar su rostro empapado en sudor y ligeramente pálido. No debería haber entrado así, me disculpo. Miró al recipiente del vacío frente a ella con los ojos muy abiertos. Sin embargo, Sip simplemente caminó hacia ella y la princesa, sin importarle el estremecimiento que provocó en esta última, y colocó su muñón de mano sobre la suya. Pensé que habías dicho que estaba bien atacar a aquellos que eran un peligro para nosotros. Louise solo pudo mirar al recipiente del vacío durante unos instantes, incluso olvidándose de que solo estaba consolando a la princesa cuando escribió las palabras. La princesa no es una amenaza, Sip. Ella espetó, sacudió la cabeza. ¿Por qué eres tan rápido para atacar todo? Porque si no lo hago, me matarán antes de que pueda matarlos. Bueno, déjalo, solo porque alguien esté en la ventana o en la puerta no significa que sea un problema. Entonces recordó que la princesa aún estaba en sus brazos, rápidamente se giró hacia ella con un sonrojo. Oh, Dios mío, lo siento princesa, olvidé eso. Sin embargo, a pesar de eso, escuchó reír a la princesa. El miedo en su rostro se había ido y en su lugar parecía estar feliz de estar en sus brazos. Después de que lograron enderezarse, con Louise diciéndole a Buck que dejara de mirar al suelo como solía hacer, Louise se encontró con la princesa en su habitación una vez más. La princesa estaba mirando a su alrededor y notó la cama. Oh, veo que agregaste algo a tu habitación, Louise. Ella avanzando con la cabeza así, extendiendo la mano y palmeó el recipiente del vacío cerrado en la cabeza. Quería darles algo mejor para dormir. Ella se estremeció. Pensé que estaría bien si durmieran en mi cama, pero ver las cuencas de los ojos vacías a primera hora de la mañana es demasiado para mí. Henrietta se ríe. Ya veo. La princesa miraba mientras Louise continuaba acariciando uno de los vasos del vacío. Realmente debes preocuparte por tus familiares, Louise. La Valliere dejó de acariciarla cuando las palabras la alcanzaron. La pequeña maga sonó, sí. Siento que debería tener a alguien a quien importarle. Negó con la cabeza. Pero de todos modos, princesa, hizo una pausa cuando recibió un puchero. Quiero decir, Henrietta, que te trae a mi habitación otra vez. La sonrisa de la princesa se desvaneció y se puso de pie, luego habló en un tono triste. Me voy a casar con el emperador de Germania. ¿Casado? ¿Se puso de pie a algún rey en Germania? ¿Por qué? Ella preguntó. Sip la miró, antes de girar la cabeza hacia la puerta y la inclinó cuando vio temblar la manija de la puerta. La sonrisa de Henrietta volvió, aunque esta vez era triste y malhumorada en lugar de la alegría que tenía antes. Porque tengo a Louise, para asegurar una alianza entre Tristán y Germania. La princesa le dijo por qué era necesaria tal alianza. La guerra civil en Albion amenazaba con derrocar a la realeza y conduciría a una invasión de Tristán. Una alianza con Germania significaba que, en el mejor de los casos, Albion se sentiría intimidado de atacar, o en el peor de los casos, tendría un aliado para una guerra que vendría. A cambio de aliados, sus propios magos que se unen a nuestro ejército y protección, Tristán proporcionaría un linaje de Brimir y abriría el comercio para nuestro equipo de minería avanzada. Henrietta terminó. Así que es algo que tienes que hacer, dijo Louise. No me gusta que tengas que casarte con alguien a quien no amas. Para su sorpresa, escuchó una risa bastante amarga de su amiga de la infancia. No te preocupes, Louise, abandoné la noción del matrimonio por amor hace mucho tiempo. Cerró los ojos y suspensó. Como realidad, debo estar lista para sacrificarme por mi país, cueste lo que cueste. Buck y Sip la miraron por las palabras que había dicho. Pero, no vine aquí solo para darte noticias sobre mi boda política. Louise dio un paso adelante y agarró las pequeñas manos de su amiga. Pero antes de decirte la razón principal por la que vine aquí, quiero preguntarte algo. Luisa. ¿Qué es? Ella tartamudeó. ¿Eres leal hacia mí? Las palabras la hicieron parpadear sorprendida. Louise miró fijamente a los ojos verdes a su lado de la princesa con la esperanza de ver algún tipo de broma o alegría en sus palabras. Pero no había nada de eso, en cambio ella la miraba con una mirada muerta de seriedad. Ella le devolvió el agarre y se apoyó con la cabeza. Soy leal a ti, princesa, a la corona, a Tristán. Se inclinó más cerca y entusiasmada. Y a mi amiga. Se quedaron así por un tiempo, antes de que una suave sonrisa apareciera en su rostro. Sabía que podía confiar en ti. Apartó la mano y sacó una carta de su bolsa. Louise, como sabes, me casaré con el emperador de Germania. Y obviamente los rebeldes y los nobles de Albion no desean eso. Le tendió la carta cuando era joven. Escribí una carta a cierta persona, dije palabras que si fueran llevadas al emperador de Germania, cancelarían el compromiso por completo. Luego empujó la carta en sus manos hacia Louise. Entonces, dentro de esta carta, dirigida al príncipe Gales, hay algo que se debe entregar a él para que esa carta pueda ser recuperada. Louise parpadeó. Pero ¿cómo una carta tan simple puede romper un compromiso como este? Las palabras que escribí no son algo que los germanos preferirían, explicó Henrietta,
Más aún cuando esas palabras están escritas para otro príncipe. Si fuera capturado, esa carta caería en sus manos y todo se derrumbaría. Ella la miró a los ojos, por eso es importante que recuperes la carta. Lo haré. Louise colocó una mano sobre su pecho y levantó la cabeza. Te traeré esa carta, tienes mi palabra como Bayere y como amiga. Gracias, Luisa. Pero. La sola palabra hizo que la atmósfera en la habitación se desplomara cuando Louise miró a su amiga con una expresión insegura. ¿Por qué te acercaste a mí por esta princesa? Me siento halagada y estaría dispuesta a caminar por el mismo infierno, pero ¿por qué eres específicamente? Henrietta volvió la mirada hacia su familiar. Tu familiar no es un espíritu de agua, le dijo sin rodeos. La boca de Louise se cerró con fuerza mientras sus ojos se agrandaban ante las palabras. Puede que no sepa que es él y su hermano, pero sé que no es lo que dices que es. Se paró sobre él, y una vez más Buck miró al suelo. No creía que algo así pudiera ser un familiar, porque he visto a otros como él. Más fuerte y más peligroso que el tuyo. Se volvió hacia Louise al principio, dudaba en confiar en ti. El Bayere pudo sentir una ligera picadura. Pero luego recuerdo que dijiste que estos familiares tuyos son leales a ti y solo a ti. ¿Sigue siendo cierto? Ella preguntó. Louise se acercó sin dudarlo. Sí, lo dijo. Henrietta sonriendo en respuesta. Y es por eso que confío en ti. Con tus propias habilidades que te permiten atrapar a Fouquet y tu control sobre estos poderosos espíritus. Sé que puedes hacer esto, Louise. Puso sus manos sobre sus hombros. Creo que puedes. El rostro de la Bayere enrojeció ante las palabras, se giró avergonzada aunque no pudo evitar la sonrisa en sus labios. Sin embargo, el momento se arruinó cuando su puerta se abrió, revelando a un Montmorency de aspecto nervioso que entró con un hola. ¿Louise? ¿Montmorency? Tan rápido como pudo, Louise levantó a Buck y Sibyl lo sostuvo en sus brazos de manera protectora. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás aquí para escucharnos a escondidas? No, espetó Montmorency. Entonces notó que había una figura notable en la habitación. Sus ojos se abrieron al ver a la princesa, antes de inclinarse rápidamente. Perdóneme, Su Alteza, levantó la cabeza. Solo quería hablar con Louise, pero no esperaba verla aquí. Henrietta se quedó callada antes de hablar. ¿Cuánto escuchaste? Montmorency dio una sonrisa nerviosa. Antes de suspirar escuché todo. Ella ha estado en la puerta por un tiempo. Louise miró a Sibyl en sus brazos y su boca se abrió. ¿Por qué no dijiste nada? Buck salió en defensa de su hermano con un simple. Usted dijo que no todos en la puerta o en la ventana era una amenaza. Louise respiró hondo y se sentó. Escena. Una mujer estaba sentada en silencio en su celda, con la cabeza apoyada contra la pared de piedra mientras contaba la cantidad de polvo en cada ladrillo de piedra. Mientras la contaba, la sacaron de sus pensamientos cuando golpeó en la puerta de su celda. Asomándose por las rendijas había un par de grandes ojos negros recluso de la cena. Ella sospechó y se puso de pie. La bandeja se deslizó dentro de la celda, empujada hacia adelante por unos dedos claramente insectoides. Sus ojos se agrandaron. ¿Eres un insecto?, preguntó sorprendida. ¿Qué te importa?, preguntó el guardia. Nada. Ella negoció con la cabeza. Solo, sorprendida de que tu especie trabaje con la realeza, eso es todo. El guardia se encogió de hombros. Aparentemente nos tratan mejor aquí en Tristein, no es que yo lo supiera. Nunca pisé una garra fuera de este país. El guardia se alejó de su puerta y comenzó a alejarse. Cuando estuvo sola de nuevo, la mujer miró la comida que le dieron y suspiró. Eso escuché, pero no creo que Tiff quiera dejar al Albion a menos que tenga una razón. Así que la mujer comió. La basofia de la prisión no era sabrosa, pero fue suficiente para mantenerla con vida para el día siguiente. Capítulo 25. Ella estaba aquí de nuevo, de pie sola mientras miraba hacia el sol. La gran bola de luz abrasadora en sus ojos. Ella no quería estar aquí. Todo acerca de esta situación tiraba de algo dentro de ella. Le dijo que algo andaba mal y que no debería estar haciendo esto. Que ella no debería estar mirando al sol así. Pero a pesar del empujón dentro de ella, no podía moverse. Se quedó allí, con la cabeza inclinada hacia arriba mientras continuaba mirando sin parpadear. Grabar. Hubo un susurro, una voz que la estaba llamando. Una voz suave que suplicaba mientras decía sus palabras. Grabar. ¿De dónde venía esto? Luego, mientras miraba al sol, por primera vez desde que se encontraba aquí, parpadeó. En el momento en que sus ojos se cerraron, el suelo bajo ella se derrumbó. Ella descendió más y más abajo. Cuanto más hacía, menos podía ver el sol y más silenciosos se volvían los susurros. Hasta que finalmente, ambos se fueron. Redujo la velocidad hasta detenerse, ya no cayendo.
su cuerpo flotaba dentro del agua que había aparecido debajo de ella. Todo lo que había era silencio y oscuridad. Le dio la bienvenida, sintiéndolo reconfortante, especialmente porque el agua a su alrededor parecía sostenerla. Entonces, hubo un destello de luz. Escena. Louise se despertó de un sueño sin sueños, la maga se incorporó de inmediato mientras pensaba en los eventos que habían sucedido la noche anterior. Cerró los ojos por un momento, para organizar sus pensamientos y sentimientos sobre lo que estaba a punto de hacer. ¿Fue una locura ir a un país que actualmente estaba experimentando una guerra civil masiva que podría resultar en el cambio de liderazgo? Cualquier otro hubiera dicho que no. Pero no lo hizo, por muchas razones en las que puede pensar en este momento. Por el bien de su país, por el bien de la princesa y su amiga. No importaba la razón, todo lo que importaba era que ella se lo pedía. Abrió los ojos, decidida y ahora completamente despierta. Se volvió hacia la cama junto a la suya, ambos recipientes del vacío estaban dormidos. Ella aplaudió un bicho, hermano. Ella los llamó. Inmediatamente se sentaron y se volvieron hacia ella. Ella sentada con la cabeza. Tenemos una misión que hacer hoy, ambos se pusieron firmes de inmediato, saltando de su cama y aterrizando frente a la de ella. Parpadeó pero asomándose con la cabeza. Necesitamos llegar a Albión. Vio cómo la cabeza de Buck se inclinaba ante el nombre desconocido. Será un viaje de 2 días a La Rochelle y un viaje de 2 días, si hizo lo mismo. Igual que Buck y eso sin contar tiempo cuánto necesitaremos para esperar el barco. Se puso de pie y colocó sus manos en sus caderas. Bien, preparémonos para irnos. Ante sus palabras, los dos se movieron. Buck se movió hacia su escritorio y rebuscó en él, agarrando un par de pergaminos y plumas. Sid se acercó a su armario y comenzó a sacar la ropa que solía usar. Estaba sorprendida por su aparente entusiasmo, pero negoció con la cabeza e hizo sus propios preparativos. Caminando hacia su escritorio, Buck se movió un poco para permitirle acercarse y agarrar los 2 objetos más importantes para la misión que había recibido. Uno de ellos era un sobresellado, dentro estaba la carta que ella necesitaba darle al príncipe y una vez que la obtuviera, él le daría la carta que necesitaba recuperar de él. Era importante que esto se le diera. Sin embargo, el objeto al lado era un rubí de agua, una gema preciosa que la princesa le había dado. Era un amuleto de buena suerte, o una forma de adquirir fondos si las cosas se ponían difíciles. Se puso el anillo en el dedo medio y sonriendo un poco porque parecía brillar. Pronto Louise tuvo sus pertenencias y sus botas de montar. Tanto Sid como Buck, tal como eran, en realidad no tenían ninguna pertenencia además de la varita del alma del primero. Salieron de su habitación y se dirigieron hacia los establos. A pesar de que el amanecer apenas empezaba a despuntar, pensó que era mejor prepararse ahora que más tarde. Cuando llegaron allí, una pizca de irritación llenó el corazón de Louise cuando vio que Montmorency ya estaba allí esperándola. La maga del agua tenía los brazos cruzados mientras estaba de pie junto al caballo que montaría. Los vio e inmediatamente movió una mano sobre los recipientes del vacío que caminaban a su lado. El ceño de Montmorency se profundizó cuando lo hizo. Montmorency, dijo con un toque de hielo en su tono. Louise, respondió la rubia con un tono cauteloso. Sus ojos se movieron rápidamente hacia los 2 recipientes del vacío a su lado, y vio cómo sus manos temblaban. Louise se apresuró a ponerse delante de ellos cuando se dio cuenta, antes de caminar hacia su propio caballo. Ninguno de los dos se habló realmente mientras ella preparaba su montura. Solo hubo un silencio por un momento, antes de que se rompiera con una pregunta. ¿Por qué los traes contigo? Louise acababa de terminar de poner sus pertenencias en la silla del caballo cuando llegó la pregunta. ¿Se dio la vuelta disculpa? Le preguntó al otro mago. Ellos, Montmorency señaló hacia los recipientes del vacío que miraban hacia la cara del caballo. ¿Por qué traerlos? Las cejas de Louise se fruncieron. ¿Por qué te importa? Ella respondió, son mis familiares, puedo traerlos si quiero. Podríamos ir a una zona de guerra, Louise, dijo Montmorency, sería peligroso traerlos. Sus ojos se entrecerraron. Estoy más preocupada de que los últimos tiempos que de los soldados y soy honesta. Ella gruñó. La rubia desvió la mirada con una expresión vergonzosa por un momento, antes de sacudir la cabeza y fruncir el ceño de nuevo. Eso no importa. Lo que importa es que podrían estropear la misión que nos dio la princesa, que podría determinar el destino de Tristan como país. Sé que esta es una misión que nos dio la princesa, miró hacia abajo. Y sé lo importante que es esta misión. Levantó la cabeza y la miró fijamente a los ojos. Y es exactamente por eso que los estoy viajando. ¿Por qué? Montmorency exigió. ¿Por qué pensarías en llevar a tu familiar a una misión tan delicada? Porque quiero. Louise espetó, con los brazos a los costados mientras pisoteaba.
Tanto Buck como Sip se alejaron del caballo, la miraron por un momento antes de volver su atención a Montmorency. La compostura de la maga de agua vaciló ligeramente al ver a los dos recipientes del vacío mirándola. Apretó los dientes. Estás siendo irrazonable, Louise. ¿Traer a tus familiares sin siquiera saber qué pueden hacer? Si estás tan en contra, entonces ¿por qué no te vas? Louise cuestionó. Déjame a mí y a mis familiares hacer la misión y puedes irte a dormir. ¿Crees que solo puedo dormir? Hizo un gesto hacia los recipientes del vacío con un gruñido. ¿Sabes que estás enviando estas cosas a Albion donde pueden hacer que Brimir sepa qué? Dio un paso adelante y clavó un dedo en el pecho de Louise. Sib alcanzó su So-One, pero se detuvo cuando Louise levantó una mano. Vine a tu habitación anoche para contarte lo que me hizo tu familiar. Ella continuó. ¿Por qué pensaste que te visitaría tan tarde en la noche? No lo sé. Louise apartó la mano de un golpe. Y no me importa. Solo porque pienses que son malos, no significa que tengas razón. Escúchame, Louise, suplicó Montmorency. Tu familiar no es lo que crees que es. ¿Y por qué deberías hacerlo? Dio un paso adelante, mirándola. Hace solo 2 días pensaste que era un espíritu de agua, como todos los demás. Entonces decidiste llamarlo una especie de monstruo que ni siquiera podías nombrar o describir. Puso una mano sobre su pecho. Sé lo que es mi familiar, sé lo que puede y no puede hacer. Luisa. Así que cállate sobre lo que piensas de mi familiar, gritó Luisa. Los dos magos se quedaron allí, respirando con dificultad. ¿Están discutiendo en serio antes de que nos vayamos? Una voz de arrepentimiento llamó a los dos. Ambos se sobresaltaron por la repentina voz, girando hacia la fuente del sonido. Acercándose a los dos había una mujer a caballo. Tenía una mirada severa en su rostro, su cabello rubio estaba corto y vestía una capa sobre su atuendo verde. El caballo se detuvo justo afuera de los establos y hábilmente la mujer lo desmontó. Era más alta que los dos, más musculosa también. Louise notó la vaina en su cintura izquierda y la pistola de pedernal y Doma Flalandor a su derecha. ¿Quién eres tú?, preguntó Louise, su cuerpo aún estaba tenso. Buck y Sip se alejaron del caballo y se pararon a su lado mientras la mujer se acercaba. Ella los miró a ambos con una mirada crítica, y luego sus ojos se posaron en los dos recipientes del vacío que estaban a sus costados. Su boca se formó en una línea. ¿Este es en quien confió la princesa para la misión? Disculpe, preguntamos quién es usted. Montmorency intervino. La mujer la miró. Mi nombre es Agnes Chevalier de Milan, la princesa me envió aquí para ayudarles a ustedes dos en la misión. Era su momento de escanear a la mujer. Ambos terminaron mirando la vaina en su cadera. Fue entonces cuando notaron que no parecía a una varita espada. ¿La miraron con incredulidad? ¿Envió a un plebeyo para ayudarnos? Louise preguntó con incredulidad. La mujer frunció el ceño un poco ante el tono. ¿Hay algún problema con eso? Por supuesto, se burló Montmorency. ¿Qué bien puede hacer un plebeyo por la misión? Vamos a dirigirnos a un territorio donde tu espada y tu arma no serán de ninguna utilidad. Es para guiarlos a ustedes dos, respondió Agnes con un suspiro. Ella me envió para que tuvieran algún tipo de protección, pero no quería enviar un ejército o la gente sospecharía. También me envió, porque ella no puede confiar en ninguno de los nobles, algo la tiene preocupada por la lealtad de las personas que la rodean, explicó. Entonces, ¿por qué te envió entonces?, preguntó Luisa. Soy su guardaespaldas, respondió Inés. Soy la persona más cercana con una espada en la que puede confiar. Ella señaló con la cabeza hacia su caballo. Ahora vamos, estamos quemando la luz del día y nos llevará un tiempo llegar a la Rochelle. ¿Tienes la carta? Louise ascendió, palmeando la bolsa junto a su alforja. Bien, Agnes estaba a punto de subirse a su caballo una vez más, antes de detenerse. Se volvió hacia Louise y la miró fijamente a los ojos. Antes de eso. Una mano enguantada señaló hacia el recipiente del vacío a su lado. Fue Buck quien la miró con la cabeza inclinada. Esas cosas, dijo ella, su voz era baja, ¿te son leales? Louise se sorprendió con la pregunta. Era la segunda vez que la recibió. Miró a Buck. El recipiente del vacío seguía mirando a la mujer, antes de volverse hacia ella. ¿Estás preguntando si mi familiar me es leal? Sí. Ahora 10 centavos, ¿te son leales o no? Agnes volvió a preguntar. Las cejas de Louise se fruncieron ante el tono, pero respondió con un sí, las hay. Bien. Bajó la mano y se subió a su caballo sin decir una palabra más. Entonces vamos, tenemos que llegar lo más rápido que podamos. Escena. Temprano. Se quedó Tabitha, frotándose los ojos cuando se abrió la puerta de su dormitorio. Afuera estaba Kirche, la pelirroja le estaba dando una sonrisa que no parecía tener la alegría habitual. En su mano había una bolsa que estaba llena, lo que solo puede deducir es su ropa.
La maga de cabello azul entrecerró los ojos ante la bolsa antes de girarlos hacia su dueño. ¿Quieres ir de viaje? Kirche preguntó, pensé que podríamos tener un descanso. ¿Algo mal? Tabitha habló más allá del intento de frivolidad. El pelirrojo suspiró. Siempre puede seguir con uno de mis chistes, Tabitha. Fue todo lo que respondió. Bien, Kirche miró más allá de ella y por la ventana. Aparentemente, Louise y Montmorency se fueron justo antes. Si no me hubiera despertado, entonces sus gritos lo habrían hecho por mí. ¿Quieres un paseo? Tabitha preguntó, mirando hacia otro lado. No estoy segura. Ella también traerá consigo a sus familiares. Sus ojos se volvieron hacia Kirche ante la mención del ser del vacío, y vio cómo el mago de fuego sonreía cuando lo hizo. Sé que estás interesado en ese familiar, bromeó, y luego levantó su bolso. Vamos, solo me preocupa que Louise y Montmorency se maten entre ellos y arrojen a quien haya muerto al bosque. Ella guiñó un ojo. Y puedes espiar a ese espíritu de agua todo lo que quieras. Ella levantó una ceja preocupada. Sí, Kirche asintió. Con sus nuevos familiares, tengo miedo de que pueda encontrarme con bandidos y solo verá cómo la ensartan. ¿Y Montmorency? Kirche se quedó en silencio, antes de negar con la cabeza. No sé cómo decir esto, hizo una pausa antes de continuar. Pero algo me dice que la siga, no sé qué. Tabitha ocultó un murmullo de interrogación antes de asentir. Bien, se dio la vuelta. Déjame cambiar. Gracias, Tabi. Kirche vitoreó, eres el mejor. Están a caballo, así que deberíamos alcanzarlos en poco tiempo. Escena. Continuó corriendo, cada paso se clavaba en la tierra antes de arrancarle un trozo cada vez que pateaba el suelo para moverse. El recipiente había estado funcionando sin descanso desde que había dejado el costado de su amo. Su destino era uno en el que había estado antes. Tristán. Había encontrado a uno de sus hermanos allí, acurrucado y atrapado dentro de una caja. Lo arrancó y se adquirió de los que lo habían capturado. Ahora, había esperanza de que hubiera otro de ellos allí. Sin embargo, su amo le había dicho que si era un familiar dejaría en paz a quien tuviera al hermano. No quería dejarlo solo, quería traer a tantos hermanos de regreso a donde estaba a salvo. Pero tampoco quería desobedecer a su maestro. Así que siguió corriendo, pasando a toda velocidad entre los árboles y los animales que lo vieron por un mero momento antes de que desapareciera de su vista. Hacía mucho que había pasado el carruaje que transportaba al mensajero que les había traído la información. Y ya estaba más cerca del lugar donde se encontraba su hermano. Solo un poco más hasta que estaba allí. Así corrió el destinatario. Capítulo 26. Nuevo capítulo. La Rochelle siempre estuvo ocupada durante el par de días en que las dos lunas se superpusieron. No es que no estuviera ocupada si no lo estaban. Al ser la principal ciudad portuaria de Albión, era la forma más legal y segura para cualquiera que quisiera llegar al continente flotante sin problemas. Además, con las lunas superpuestas, significaba que Albión en ese momento estaba más cerca de la ciudad portuaria. Eso significaba un tiempo de viaje más corto, menos probabilidades de tener complicaciones en el camino y, lo más importante de todo, significaba que se necesitarían menos recursos para llegar allí. Eso significaba que era el momento perfecto del mes para viajar a Albión para cualquier comerciante o marinero que quisiera ahorrar en sus piedras del viento. Por ejemplo, cierto barco se estaba apresurando con lo último de su carga mientras el sol se elevaba lentamente hacia el cielo. El capitán parado en la cubierta, gritando a sus trabajadores en el muelle mientras transportaban los suministros a su destino. Agarrar el ritmo. El capitán gritó, quiero que este barco esté listo para partir al amanecer. Lo entiendo. Uno de los trabajadores, un hombre con capucha y guantes, le espetó al capitán. Llevaba una caja que olía a azufre mientras corría hacia el barco. Sabes que no nos apresuraríamos si nos preparamos la noche anterior. Cállate, insecto. El capitán espetó a su trabajador, antes de que sus ojos se dirigieran hacia otro y lo señalaran en Mart. El hombre alarmantemente y le dio un mordisco a su pan. Yo. ¿Qué diablos estás haciendo sentado? Hizo un gesto al resto de la carga que estaba en los muelles, ponte a trabajar. Estoy en un descanso. El capitán levantó un puño, te voy a romper si no ayudas a Coffern a cargar el barco. Vaya, ¿estás bien? Mart rápidamente se llenó la boca con pan y se limpió la camisa. Me pondré a trabajar, murmuró a través del pan. No pasó mucho tiempo para que el resto de las cajas fueran llevados a bordo, donde fueron pasados a los otros marineros a bordo para que las colocaran en la bodega de carga. Después de que se repartió la última de las cajas, Coffern dejó escapar un suspiro de cansancio y se dejó caer en el barco. Mart hizo lo mismo, el hombre dejó escapar un gemido mientras estaba su trasero en el suelo.
Por el WYRM, estoy cansado. Coffin dejó escapar un bostezo y se apoyó contra la barandilla de madera. Le dije que deberíamos haber puesto la carga anoche, murmuró enojado mientras miraba al capitán que estaba haciendo el último. Comprobaciones de minutos. El hecho de que podamos hacerlo en las primeras horas del amanecer no significa que debamos hacerlo. Órdenes del capitán. Mark se encogió de hombros. Lo que me confunde es por qué tiene prisa. No es que tengamos ningún tipo de escasez de Whetstones para hacer el viaje. Me gano. Los dos trabajadores se sentaron en silencio por unos momentos, antes de levantarse para continuar con su trabajo. Cuando lo hicieron, ambos vieron a un hombre. Llevaba una capa morada, un sombrero de ala ancha y una máscara blanca. Caminaba hacia su barco como si tuviera una cita con ellos. Lo cual, considerando lo que transportaban, ambos sabían que él no. Luego, sin siquiera un «hola», el hombre subió a bordo y se volvió hacia los dos. ¿Dónde está su capitán? Necesito verlo. El rostro de Mark se contorsionó en una mueca de disgusto ante el tono, mientras que Coffin inclinaba la cabeza confundida. El trabajador encapuchado dio un paso adelante y se cruzó de brazos. ¿Disculpe? ¿Quién es usted y qué cree que está haciendo solo pisando el barco? El hombre se enfocó a Coffin y por detrás de su máscara vio cómo los ojos del hombre se entrecerraban. ¿Vas a hacer que un noble se repita? Dije que necesito ver a tu capitán. Los ojos de Mark se abrieron y rápidamente agarró el hombro de Coffin y empujó de él hacia atrás. El hombre sonriendo y asomando con la cabeza. Por supuesto, mi señor. Mark se inclinó y gritó, capitán, tenemos un noble que quiere verte. Dijo que noble estaba mirando al trabajador encapuchado. A pesar de la máscara que llevaba puesta, podía sentir que estaba mirando a Coffin. Suavemente, levantó sus manos enguantadas y habló en voz baja, lo siento, no sabía qué eras. Su disculpa se desvaneció cuando el capitán caminó hacia ellos. Al principio parecía molesto antes de decidirse por una mirada neutral. ¿Qué pasa? El noble se alejó de los dos y miró al capitán. ¿Está este barco listo para partir hacia Albión?, preguntó. Sí, se cruzó de brazos y miró a su alrededor. Acabamos de terminar de cargar y estamos a punto de zarpar pronto. Levantó una ceja. ¿Por qué? Llévame a bordo contigo, dijo el noble. Necesito llegar a Albión en este momento. El capitán parpadeó, mientras los dos que estaban allí se miraron confundidos una vez más. ¿Estás seguro? El capitán miró a su alrededor. Somos un barco de carga, no es exactamente un crucero lo que le gustaría a un noble. No importa, el noble se inclinó hacia adelante. Llévame a bordo para que pueda llegar a Albión. El capitán tuvo que apartarse con una mirada incómoda en su rostro. Está bien, es. El capitán se rascó la cabeza. Te va a costar, a este barco no le gustan los polizones. El sonido de monedas tintineantes llegó a sus oídos. En la mano del noble había una bolsa que estaba llena de su contenido. ¿Es suficiente?, preguntó el noble, lanzando la bolsa hacia él. Claro. El capitán lo captó con una mirada aturdida en sus ojos. Bienvenido a bordo del Marie Galante, mi señor, disfrute el viaje. Empezó a reír mientras se alejaba de él. Recibió un asentimiento y caminó hacia las habitaciones. Los ojos de Coffin siguieron al noble y no pudo evitar preguntar, sé que no es mi lugar preguntar, pero ¿por qué tiene tanta demanda para llegar a Albión, mi señor? No te corresponde preguntar, replicó el noble, volviendo la cabeza hacia él. Así que no necesitas una respuesta. Bien. Una vez más, Coffin levantó la mano con miedo. Perdón por preguntar. El noble se dio la vuelta y siguió caminando. Coffin chasqueó la lengua y pronunció palabras que no eran del lenguaje humano. El noble de repente se detuvo en sus pasos. ¿Qué acabas de decir? Los ojos de Mark se abrieron ante el tono, mientras Coffin ya estaba retrocediendo rápidamente agitando sus manos frente a él. No, nada, mi señor. El noble se dio la vuelta lentamente. No, dijiste algo, ¿no? Comenzó a caminar hacia él con paso amenazador. No era lenguaje humano, ¿verdad? Coffin estaba temblando en sus botas en este momento, contento de que su capucha todavía estaba en su cabeza a pesar de los escalofríos. ¿Estás? El noble alcanzó la varita espada en su cadera. Un INS. Coffin, maldito de mierda, no cerraste la maldita tapa de esta estúpida caja. Una voz gritó desde la bahía de carga, trae tu culo aquí y ayuda a barrer el maldito azufre. Él debe llamar a mi señor. Coffin aprovechó la oportunidad y rápidamente pasó corriendo junto al noble y hacia la bahía de carga. El noble se dio la vuelta, pero ya se había ido. Se quedó allí por un momento, antes de volverse hacia Mark. Sin decir una palabra, el hombre se alejó rápidamente del noble que parecía listo para matar y esperaba que tuvieran suficiente ron en el barco. Escena. El aire fresco de la mañana rozó los cabellos de Kirche y Tabitha.
Debajo de ellos, Sylphid dejó escapar el equivalente de dragón a un zumbido mientras seguía a las tres mujeres que se dirigían a donde quiera que fueran. Tabitha le había preguntado a Kirche si sabía dónde iban Louise, Montmorency y la otra mujer. Pero la pelirroja económica con la cabeza y solo dijo que se fuera. Ah, bueno, no era como si esta fuera la primera vez que el mago de fuego había hecho algo aparentemente por capricho. Sin embargo, no deseaba haberlo sacado a rastras de la cama tan temprano. La maga de cabello azul dejó escapar un bostezo, tapándose la boca con una mano mientras moría. Los ojos azules miraron a los caballos que corrían, sus ojos parpadeando entre la mujer en el frente y el rubio cerca de la parte de atrás. Luego aterrizaron en el del medio. Louise y sus dos familiares. Sylphid dejó escapar un pequeño grito cuando el dragón sintió que agarraba las escalas demasiado fuertes. Lo siento. Murmuró, lo suficientemente alto para que los dos los escucharan. Entonces, Kirche habló por primera vez en mucho tiempo. Me doy cuenta de que siempre pareces tener cuidado con Bag y Zip. ¿Por qué razón? Tabitha bajó la mirada hacia el caballo que sostenía a los dos familiares. La risa resonó por toda la casa, burlándose de ella mientras caminaba hacia la habitación a la que quería llegar. No hay razón, mintió. Es raro. ¿En qué manera? Preguntó Kirche. Tropezó hacia atrás cuando pasó a su lado, su visión no podía verlo en los pasillos oscuros. Siguió riéndose. Sin embargo, la peor parte fue que cuando desapareció de su vista, sintió que le acariciaba la cabeza. Una burla de cuidado y cariño. Juega, frotó su mano sobre las escamas de Sylphid especialmente en el baño. Se dio la vuelta y entrecerró los ojos. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Kirche abrió la boca, antes de cerrarla. Sus cejas se fruncieron. Ni siquiera estoy segura. Ella se encogió de hombros. Solo quería saber, supongo. Volvió a mirar a los caballos y se sacudió ligeramente cuando vio que la mujer que iba delante había vuelto la cabeza por encima del hombro y los miraba fijamente. Creo que nos han descubierto, Kirche se rió entre dientes. ¿Crees que deberíamos bajar y saludarlos antes de que nos disparen? Vamos. Tabitha ascendió y descendieron. Escena. Gales contemplaba su reino y su país desde el balcón de su castillo. El príncipe admiró la vista ante él. Vio los pequeños pueblos a lo lejos, la anciana madre mientras caminaba con sus nietos. Él vio las ciudades más grandes, con los comerciantes todos pregonando su mercancía. Una sensación de calidez lo llenó mientras observaba la vista ante él, desde la aldea más pequeña hasta la ciudad capital de Albion. El príncipe se sintió orgulloso de la paz que estaba contemplando. Pero entonces, de repente, todo se quemó. Llamas, de color escarlata, brotaron del suelo para tragarse todo lo que podía ver desde su balcón. Vale se inclinó hacia adelante en estado de shock, con las manos agarradas a las barandillas mientras se quedaba boquiabierto ante la vista que tenía delante. Sus ojos se abrieron con horror cuando los fuegos quemaron todo lo que tocó, se lanzaron de un lado a otro para ver si había algo que las llamas no consumieran. Pero cada pueblo fue tragado por el fuego, y solo las ciudades más grandes estaban a salvo por los muros que se erigieron. Y todo el tiempo escuchaba los gritos de sus ciudadanos. Príncipe Gales. Duele. Brimir, ayúdame. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el sudor brotaba de su frente. ¿Qué está pasando? Su mente se arremolinaba con confusión y pánico ante la repentina aparición de las llamas. La sensación se duplicó cuando algo salió de las llamas. Grandes barcos monstruosos surgieron de las llamas, y Vales miraba boquiabierto mientras volaban sobre los muros que protegían las ciudades de las llamas, y en su lugar llovían desde arriba. Una vez más escuchó a los ciudadanos clamar por él, suplicando clemencia ante la matanza y la muerte. No quiero morir. Ayúdame, ayúdame. Vales presionó los dientes cuando su agarre en la barandilla se hizo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos y sus uñas se clavaron en la madera. Su corazón latía tan fuerte en su pecho al ver la destrucción de su reino, que podía escucharlo en su cabeza. El sonido de los rápidos latidos de su corazón resonó lo suficientemente fuerte como si pudiera escucharlo a su alrededor. Vales se movió, tratando de saltar sobre la barandilla para tratar de detener algo. Solo por algo lo agarra por el tobillo. Se lanzó hacia adelante y la escena a su alrededor cambió. Vales ya no estaba en su castillo, contemplando la destrucción de Albion. En cambio, estaba en el suelo, lo que le dio la oportunidad de ver la destrucción de cerca. Las llamas cubrieron los bosques que alguna vez fueron exuberantes y verdes, ahora solo se podía ver rojo y humo. La gente corría mientras las cosas los perseguían y los derribaban cuando los alcanzaban. Podía ver a sus soldados luchando contra ellos, las personas que le juraron lealtad y la realeza de Albion. Trató de unirse a ellos. Pero una vez más sentí el tirón en el tobillo. Perdió de vista a los soldados que luchaban.
En cambio, en sus lugares estaban sus cadáveres. Todos sus rostros quedaron atrapados en un grito horrorizado mientras morían, sus cuerpos destrozados y mutilados. Vales intentó moverse, al menos para enterrarlos. Pero aún así algo tiró de su tobillo. El príncipe se dio la vuelta, para tratar de apartar lo que lo estaba arrastrando hacia abajo. Pero su sangre se heló, mientras su corazón seguía latiendo cada vez más rápido. Era como si el mundo a su alrededor estuviera temblando, así de fuerte se había puesto su corazón. Siguió bombeando más y más rápido. Y no podía culparlo. Allí, pudo ver un verdadero mar de cadáveres. Todos ellos portando la armadura de Albión y algunos que eran meros ciudadanos. Intentó retroceder, pero tropezó. Aterrizó sobre otro cuerpo, era otro soldado. Murió con una espada en la espalda, su rostro parecía arrepentido. Apartó la mirada y vio a otro hombre, un panadero, a centímetros de su cara. Su boca se abrió en un grito. Cerró el ojo y trató de apagar todo a su alrededor. Pero no importaba lo mucho que cerrara sus ojos, las llamas rojas perforaban sus párpados mientras su corazón continuaba latiendo más rápido y más fuerte a su alrededor. El príncipe trató de moverse, de salir a tropezones del montón. Y lo encontré tocando nada más que aire. Sus ojos se abrieron de golpe y el príncipe estaba en el aire. Él estaba cayendo. Frente a él estaba Albión, su país y hogar. Se estaba alejando de él, cayendo más y más. Extendió la mano hacia él y se estremeció cuando todo se puso rojo. Estaba desapareciendo cuanto más caía, cuanto más se alejaba de su vista, más rápido sonaba el latido del corazón. Gales llegar quería a su país. Pero estaba tan lejos. No podía hacer nada por ello, no ahora. Se había caído tan lejos de él, que incluso si intentaba agarrarlo, simplemente se deslizaría. Mientras se desvanecía en el cielo, apenas podía ver el rojo de las llamas escarlatas que lo habían absorbido. Extendió la mano hacia él, como si fuera un intento más. Y se encontró agarrando la barandilla del balcón una vez más. La repentina parada lo hizo jadear y jadear. Volvió a su castillo, volvió a mirar hacia abajo mientras su país y su reino ardían. Por un momento, quería hacer lo que había hecho antes. Pero, ¿qué haría esta vez? El agarre de Vales se presiona aún más, antes de que sus dedos solten la barandilla. El niño se tambaleó hacia atrás mientras miraba hacia adelante, su corazón ya no latía. Ya no latía en su cabeza. Y pronto, uno de esos barcos se levantó desde abajo. Observó mientras se preparaba para disparar sus cañones hacia ella, y por un momento pareció que tenía la forma de un corazón. Se escuchó el rugido de un cañón. Escena. Vales se despertó en su habitación, estaba mirando al techo mientras recuperaba la conciencia. Sentía que estaba temblando, su corazón aún latía tan rápido como podía. Yo solo había sido una pesadilla. ¿Y qué pesadilla fue, joven príncipe? Había una voz desconocida en la habitación. Vales miró a su alrededor, tratando de encontrar quién era. Escaneó su habitación. Todavía estaba oscuro, y aunque la luna daba la mínima cantidad de luz, no podía ver nada a menos que encendiera una vela o despertara a un Numafli. La visión del príncipe recorrió la habitación, pasó por delante del espejo frente al cual se prepararía, pasó por delante de la puerta de su habitación, su armario, la figura sombría que estaba a los pies de su cama, el tocador, su viento. Su visión volvió a la figura sombría que estaba de pie al pie de su cama. Se quedó allí, una vaga forma negra que se cernía sobre él. Vales quiso abrir la boca, para preguntar quién o qué era la figura. Pero descubrió que no podía mover la boca. De hecho, a pesar de que podía mirar alrededor de su habitación, descubrió que todavía estaba en su cama, con los ojos cerrados. Miró a la figura, seguía de pie junto a su cama, en silencio y sin cambiar de posición. Vales quería saber quién era. ¿Quién soy? La figura respondió. Sonaba áspera y áspera, el tipo de voz que esperaría de alguien que había experimentado un accidente con fuego cerca de su garganta. Sin embargo, por alguna razón, Vales podía escuchar cierta juventud en esta voz. Fue entonces cuando un par de ojos rojos apareció en la sombra, su ritmo cardíaco se aceleró tan rojo como las llamas escarlatas que habían aparecido en sus sueños. Se destacaba dentro de la figura indefinida al pie de su cama, y más aún en la noche oscura iluminada por la luna. Soy Grimm. La figura se movió, moviéndose mientras sus ojos bajaban desde donde había aparecido, y hacia abajo hasta donde habrían estado las caderas. Un placer conocer a tu conocido joven príncipe. Muy contento de conocer al que me había convocado. ¿Convocado? ¿Cuándo había convocado a esta cosa? Él estaba demasiado ocupado con la guerra para haber hecho algo como realizar un ritual de invocación. Oh. La figura sonó cuando sus ojos se elevaron de nuevo a su altura anterior.
Así que no eres consciente de tus acciones. ¿Qué acciones? Todo lo que había estado haciendo desde que podía recordar era tratar de proteger su reino, su país de los rebeldes. Ni una sola vez invocó nada. Los ojos se desvanecieron y pudieron escuchar un suspiro. Una pena, asumí que estabas al tanto de tu invocación de la llama de la pesadilla. Pero, por desgracia. Llama de la pesadilla. Si los ojos de Vale pudieran agrandarse, lo habrían hecho. ¿Era esta figura un aspecto de la antorcha junto al trono? De hecho yo soy. El tamaño de la figura se expandió repentinamente hacia afuera, extendiéndose como si tuviera un par de alas que cubrían su visión. La llama de la pesadilla se enciende cuando un reino va a ser enterrado. No. No, Albión no puede estar cayendo a la ruina. Green inclinó la cabeza. ¿Caer en ruinas? Se inclinó hacia Vales y sus ojos rojos aparecieron una vez más. Green se acercó tanto que pudo ver los cuernos que crecían en la cabeza de Green. Ya se había arruinado, cuando lo viste como una causa perdida. Vale jadeó y abrió los ojos. Y estaba solo en su habitación, el joven príncipe rápidamente se apresuró a sentarse. Miró a su alrededor frenéticamente, todo su cuerpo empapado en sudor. Vales trató de calmar su respiración, se llevó la mano a la frente y tragó el escupitajo que tenía en la boca. Miró por la ventana y vio que las lunas estaban altas en el cielo. La luna roja parecía brillar más por alguna razón. Escena. Marion tarareaba mientras caminaba por los terrenos de la academia, con una canasta de ropa sucia en sus manos. La sirvienta había regresado de sus vacaciones ayer, aparentemente se perdió uno o dos de los estudiantes que salían de la academia por alguna razón, y prácticamente había seguido trabajando en el momento en que dejó su equipaje. No es que se quejara, trabajar en la Academia Tristane no era un trabajo fácil pero pagaba más que si hubiera estado trabajando en una finca normal. Además, con las vacaciones habiendo hecho su trabajo, ella podría hacer la suya sin preocuparse por desmayarse. Así que ella estaba bien de cualquier manera. Volvió a su ritmo habitual, y el tono actual para ella era lavar la ropa en sus manos en este momento. Mientras caminaba, un sentimiento la invadió. Disminuyó la velocidad hasta que se detuvo, se quedó allí por un momento mientras sentía algo dentro de su cabeza. Entonces ella rápidamente se hizo a un lado. En el momento en que lo hizo, un topo salió repentinamente del suelo donde había estado parada. Ella se apartó de la tierra, tirando de la cesta para evitar que aterrizaran en la ropa. Abrió los ojos y vio lo que había aparecido de repente, y para su molestia era uno de los familiares del estudiante. Era un más grande, más o menos del tamaño de un perro grande, tuvo que adivinar, y según su memoria, pertenecía a los Gramón. El topo sacudió la cabeza para limpiar la suciedad de su cabeza, antes de girarse hacia ella. El rostro de Marion se arrugó, cuidado. Regañó al familiar, si no fuera de un estudiante lo habría abofeteado. Sus ojos miraron el agujero en el suelo, sacudió la cabeza y rezó en silencio al jardinero para mañana. El topo, a pesar de su tono de regaño, la miró fijamente con sus ojos pequeños y brillantes. Marion no miró, la preocupación la llenó por un momento que acercó la canasta a ella. Luego salió del agujero y comenzó a arrastrarse hacia ella. Sus ojos se abrieron como platos, no le advirtió, retrocediendo mientras se movía hacia él. Ignoró su advertencia, solo se detuvo por un momento, antes de continuar arrastrándose. Dije que no. Ella espetó, pateando en su dirección mientras levantaba la cesta por encima de la cabeza. Ya sea que la quisiera a ella o a la ropa que llevaba, no quería acercarse a ella. El topo se estremeció y retrocedió ante su intento de ataque. Marion asienta con la cabeza bien. Ya estaba lidiando con un familiar al que le gustaba molestarla en el trabajo, no necesitaba otro. El topo se sentó en el suelo y durante los siguientes momentos se miró en el uno al otro. Luego, Marion caminó lentamente alrededor de la criatura, y cuando todo lo que hizo fue mirarla, rápidamente aceleró el paso para alejarse de ella. Ella negó con la cabeza una vez que lo dejó atrás, aliviada. Por supuesto, ese alivio se interrumpió cuando el mismo sentimiento apareció repentinamente en su cabeza. Excepto que esta vez, era más fuerte. Miró hacia atrás, pensando que el topo la seguía. Pero seguía en el mismo lugar, de hecho miraba hacia una de las paredes. Marion se sintió atraída por la misma pared. Sus ojos lo miraban fijamente, la sensación en su cabeza se hacía más fuerte a cada momento. Luego, de repente, se disparó y, al mismo tiempo, algo saltó repentinamente sobre las paredes, saltando por encima sin ningún problema. Sus ojos se abrieron y trataron de seguirlo. Si ella lo vio, no lo reportó, entonces había posibilidades de que la culparan por lo que hizo. Pero cuando trató de seguirlo con la mirada, lo perdió en el momento en que pasó por encima de su cabeza. Trató de buscarlo. No había razón.
como de repente algo aterrizó justo enfrente de ella. Sintió el suelo debajo de ella temblar, haciéndola caer sobre su trasero mientras mantenía un fuerte agarre en el cesto de la ropa sucia. Aturdida, trató de mirar lo que había aparecido repentinamente frente a ella. Su visión de arrepentimiento volvió a enfocarse en el momento en que sus ojos se posaron en lo que tenía enfrente. Lo primero que me vino a la mente fue que era grande. Era tan grande que, si se ponía de pie, apenas podía alcanzar su pecho. Luego estaba el hecho de que apenas podía ver su cuerpo, estaba completamente oscuro y solo podía distinguir el tamaño y la altura del cuerpo debido a la capa gris que le llegaba hasta las caderas, y la cabeza blanca con 2 cuernos masivos. Estaban curvados hacia adentro con 3 púas en el interior de cada cuerno, haciendo parecer la mandíbula de los insectos. Los cuernos eran tan grandes que estaba segura de que eran casi de su misma altura. Luego estaban los ojos, o la falta de ellos, que miraban fijamente a los suyos. Un par de cuencas de ojos que la miraban fijamente. Las cuencas de los ojos que no tenían nada más que oscuridad total. Marion estaba clavada en el suelo, temblaba y temblaba mientras miraba la gran figura que tenía delante. Sus instintos le dijeron que se quedaría quieta y no haría nada. Sin embargo, algo muy dentro de ella le dijo que se pusiera de pie y atacara. Si pudiera, golpearía esa parte de ella con el cesto de la ropa y la tiraría por un agujero. No había manera de que ella fuera a atacar la cosa. Luego, después de unos momentos más, la figura se enderezó. Brimir. Susurró, era aún más grande cuando no estaba encorvado. Pasó junto a ella, la sirvienta mantuvo su mirada al frente esperando que no la ofendiera. Escuchó el chillido del topo cuando pasó junto a él, a la figura no pareció importarle. Lentamente se armó de valor para volver la cabeza por encima del hombro. Era consciente de que el topo excavaba, pero trató de seguir la gran figura. Caminó hasta detenerse frente a los establos donde estaban los caballos. Levantó su mano derecha, y luego la parte posterior comenzó a brillar. No era brillante ni cegador, pero en la oscuridad de la noche le dio una fuente de luz. Dio la forma de la figura, y fue entonces cuando vio que se parecía a cierta figura pequeña. Un momento después, uno de los caballos de los establos salió a trompicones de los establos, sus ojos brillaban con un blanco puro. La gran figura colocó su mano derecha sobre su hocico y el brillo se intensificó antes de extinguirse. El caballo tropezó hacia atrás, antes de caer de costado. A la gran figura no le importó, en su lugar se volvió hacia otra dirección. Y se desvaneció en el aire. Marion parpadeó. Parpadeó 1, 2 veces, antes de cerrar los ojos con fuerza antes de abrirlos una vez más. La criada dejó escapar un suspiro y parecía más que un poco en conflicto cuánto tiempo estuve fuera. Capítulo 27. Es bueno que hayamos logrado encontrar un barco que quería viajar hacia Albión, dijo Agnès mientras tomaba asiento en la mesa con el resto de los estudiantes. La posada en la que se hospedaban estaba ocupada. Más de un par de viajeros estaban comiendo y bebiendo, algunos de los trabajadores estaban disfrutando de sus comidas antes de tener que retirarse por la noche. Y luego estaba su mesa, donde se sentaba un grupo de magos, un guardaespaldas de la reina y un solo familiar. Sylphid se vio obligada a dormir lejos de la posada, para que no asustara al resto de los clientes. Mientras Buck vagaba por la zona. Todos parecían cansados y ligeramente irritados, con la única excepción de Tabitha que estaba leyendo su libro. Louise estaba apoyando la mejilla en la palma de su mano mientras miraba hacia adelante, Sib estaba sentado a su lado mirando a los clientes mientras pasaban por la mesa. Montmorency solo miraba el aire sin un foco en sus ojos. Kirche era la única que no parecía tan cansada, además de Tabitha, aún así podía ver que todavía estaba fatigada por el viaje. Sin embargo, Agnès no estaba tan afectada por el viaje, su mirada estaba quieta mientras miraba entre el grupo. Golpeó con los dedos sobre la mesa. Va a costar algo de dinero, pero al menos logramos asegurar un viaje. Me preocupaba que nos quedáramos atrapados aquí. Todavía no puedo creer que esperaran que pagáramos, se dijo Montmorency. La maga rubia entrecerró los ojos hacia algunos de los trabajadores que estaban comiendo. Deberían habernos renunciado a la tarifa cuando les dijimos que era una misión importante de la princesa. Sí, se unió Louise. Escuchaste lo que dijo, eso es lo que todos dicen. El viaje no es gratis, especialmente porque nos estás pidiendo que vayamos a Albión. Ella negoció con la cabeza. Hola. Merecían una compensación por nuestra solicitud, dijo Agnès, mirándolos a los dos desde su lugar. Especialmente porque existe la posibilidad de que no quieran irse de la Rochelle o incluso ir a Albión. Los dos magos siguieron refunfuñando, pero no dijeron nada más. Agnès sospechó. Además, debemos devolverles los Winstones que gastarían. Un viaje a Albión en este momento no será barato.
Es una pena que no hayamos llegado aquí antes, se quedó Louise, colocando una mano debajo de su barbilla. Las lunas estaban más cerca hace solo 2 días, si hubiéramos llegado aquí, quizás no tendríamos que pagar tanto. No es que debamos pagar la cantidad que pidieron, Montmorency dejó escapar un resoplido molesto. No es como si Winstones escaseara ahora. Oh, déjenles tener su oro, les dijo Kirche, el mago de fuego estaba sonriendo. No es que no podamos pagarlo. Luego se encogió de hombros. Además, si alguna vez decidimos no tomar un barco, siempre podemos llevar a Sylphid a Albión, se volvió hacia Tabitha y le pasó una mano por encima del hombro. Estoy segura de que podría hacer el viaje, Tabi. La maga de cabello azul bajó el libro en sus manos para poder mirar por encima, sus ojos se dirigieron hacia Kirche y respondió con un simple no. Kirche se estremeció, echando los brazos hacia atrás. Agnes levantó una ceja. ¿Hay alguna razón? Ella preguntó, siempre es bueno tener un plan de respaldo, pero... Los ojos de Tabitha se volvieron hacia Louise, los ojos del mago se abrieron ante la acusación. Luego, los ojos azules se volvieron hacia la pequeña criatura a un lado, que todavía miraba a cada transeúnte. Sus familiares causarían problemas. ¿Qué? Exclamó Luisa. Montmorency sonrojándose. Estoy de acuerdo, sus ojos se volvieron hacia el mago irritado. Nada buena saldría de esas cosas montadas en Sylphid. Se puede inundar. Louise espetó, casi levantándose de su silla. No necesito más de tus calumnias. Tienes que admitirlo, Louise, interrumpió Kirche antes de que pudiera enfadarse más. Bug y Sid no se comportan tan bien cuando no siguen tus órdenes. Dije que lamentaba lo de Sid. Louise levantó las manos en el aire. No es mi culpa que intentara pelear con la vida silvestre en el camino hacia aquí. Eso solo prueba mi punto, dijo Montmorency. Son un problema, quién sabe qué podría pasar si terminan en Sylphid. Mis familiares no causan problemas. Discúlpame. Su discusión fue interrumpida por una llamada del cantinero. El hombre detrás del mostrador que servía bebidas miraba a la multitud, sus ojos escaneaban el área. En sus manos estaba Bug, el familiar estaba detrás sostenido por la capa que llevaba puesta. No parecía interesado en liberarse, ya que simplemente colgaba sin fuerzas mientras el cantinero miraba a su alrededor. Algún insecto perdió a su hijo, larvas o lo que sea. ¿Estabas diciendo? Montmorency sonrojándose. Esto no prueba nada. Louise se levantó y comenzó a dirigirse hacia el mostrador. Sid no se movió, simplemente permaneció en su asiento mientras su maestro se dirige hacia la barra. Agnes miró fijamente a Louise mientras se alejaba, y una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Agnes se volvió hacia los otros tres. Miró a Louise, que ahora estaba hablando con el cantinero, tratando de recuperar a su familiar. No quería mencionar esto mientras ella está aquí, porque obviamente está apegada a ellos. Peligroso. Tabitha dijo, los ojos mirando al familiar que estaba sentado con ellos. Pasó de mirar a uno de los trabajadores a mirarla a los ojos. Inclinó la cabeza y su mano se crispó. La boca de Kirche formó una línea, miró a Sid. De ese no estoy seguro, solo sé que le gusta pelear con otros familiares. Así que, ten cuidado con eso, supongo. Luego hizo un gesto con la cabeza hacia Louise. Vagues, fuerte. Muy fuerte, vimos lo que podía hacer en la academia. La torre. Voló las paredes como si nada. Montmorency murmuró. Hubo una pausa cuando tanto Kirche como Tabitha se giraron hacia ella con las cejas fruncidas. Montmorency negó con la cabeza. En cualquier caso, solo tengo un consejo para dar sobre sus familiares. Se volvió hacia Louise, que ahora estaba discutiendo con el cantinero para recuperar a Bug. Antes de mirar a Agnes. No lo toques. Agnes levantó una ceja ante la advertencia. ¿Eso es todo? Se volvió hacia Louise, que ahora tenía a su familiar en sus manos. El cantinero hizo una reverencia y se disculpó profusamente. ¿Hay algo malo con eso? ¿Una enfermedad o una enfermedad? Y si es así, ¿deberíamos preocuparnos por los caballos y por él? No. Montmorency negó con la cabeza. Cuando digo que no lo toques, me refiero directamente a su cuerpo. Su cabeza y su capa, supongo, son seguras de tocar. Hizo una muñeca mientras se masajeaba la frente. Algo sobre eso, se mete en tu cabeza si lo agarras directamente. Son lo que sean, entrecerró los ojos hacia el otro familiar en la mesa. Y no es un espíritu de agua. No importa lo que ella pueda decir, no lo toques, especialmente Bug. ¿Y qué hay de Luisa? Agnes preguntó, señalando cómo tenía el familiar en sus manos y le estaba hablando. Ella ha tenido más contacto con ella, ¿deberíamos preocuparnos por ella? Montmorency no respondió. El único peligro que podría tener con sus familiares es que podría quedarse y ver cómo la empalan cuando lleguemos a Albión, dijo Kirche.
No hay nada que demuestre que esté en problemas por tocarlo demasiado. Se cruzó de brazos. Aunque estoy de acuerdo, tenemos que tener cuidado con Buck, le escuchó al otro familiar en la mesa. No es por ignorarte, Sib, pero no pareces tan amenazante. Inclinó la cabeza ante su comentario. Está bien, recuperé a Buck, dijo Louise cuando llegó a la mesa, Buck siguiéndola detrás. Ella negoció con la cabeza. No puedo creer que él pensara que no era mío. Debería haberte ocultado eso, soltó Montmorency. Una pequeña discusión comenzó entre los dos, una que Agnès ignoró mientras miraba al pequeño familiar que estaba detrás del Valliere. Estaba mirando un trozo de papel, con una pluma en sus manos mientras garabateaba. Después de un momento levantó la vista y vio que ella lo miraba fijamente. Se miraron el uno al otro por un momento, antes de que Agnès sacudiera la cabeza y se volviera. Escena. Louise se sentó en la cama de la habitación en la que dormiría. Los arreglos serían que ella y Agnès compartirían una habitación, mientras que el resto estaría en la habitación contigua. De esa forma, ella estaría más protegida con sus familiares y el guardaespaldas, mientras que la ayuda estaría solo una habitación más allá. También significaba que no tenía que compartir habitación con Montmorency, así que eso era una ventaja. Agnès ya estaba en su cama, revisando sus armas y equipo. Caminando por la habitación estaba Sib, el recipiente del vacío de 4 cuernos admiraba el diseño extranjero, golpeando ocasionalmente algo con sus manos después de que ella le dijo que no golpeara nada con su So-One. Buck estaba justo afuera, trazando un mapa del pasillo y el piso en el que estaban. Agnès estaba preocupada, pero se apresuró a descartar sus preocupaciones diciéndole a Buck que no abandonara el segundo piso por la noche. Todo lo que quedaba era dormir, mañana se dirigirían a una zona de guerra y la sacudida un poco. Que en realidad fuera a Albion. Su mano se movió hacia su bolso, donde estaría la carta. El anillo en sus manos brillaba mientras trataba de mantener la calma. Entonces, justo cuando estaba a punto de relajarse lo suficiente como para dormir, Sib de repente se movió hacia la ventana de la habitación. Por un largo momento miró por la ventana, luego sacó el arma en su espalda. La cabeza de Agnès se levantó de golpe de la pistola en sus manos. Sus ojos se entrecerraron hacia el recipiente del vacío, antes de mirar por la misma ventana que estaba mirando. Sus ojos se abrieron, como si hubiera visto algo. Louise ya estaba preocupada de que iba a empezar a romper cosas. Hermano. Ella le gritó, te dije que no. Hizo una pausa cuando vio que sus ojos brillaban. Brillaban del mismo color que tendrían los ojos de Buck cada vez que se volvieran completamente negros. ¿Hay algo mal? Agnès se puso de pie, se acercaba a la ventana con cautela, su pistola ya estaba apuntando fuera de la ventana. ¿Tu familiar ve algo? Yo. Estaba confundida, no lo sé. Luego, antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, atravesó la ventana. Todo lo que se necesitó fue un solo movimiento de So-One para volar la ventana que acababa de mirar. Ambos se separaron de los fragmentos y astillas de vidrio. Cuando se recuperó, Sid ya había saltado por la ventana rota. Hermano. Ella lo gritó. Empujó el resto de la ventana para abrirla e intentó pasar por ella, pero Agnès la detuvo. Se giró hacia ella con el ceño fruncido. ¿Qué estás? Se detuvo cuando vio la mirada seria en el rostro de la mujer mayor. No podrás perseguir eso. Señaló la vista del recipiente del vacío saltando sobre los tejados de los edificios cercanos. Se volvió hacia la puerta. Podemos alcanzarlo si nos vamos ahora. Agnès rápidamente agarró sus maletas en la cama. Toma tus cosas, no estamos seguros aquí. Louise miró fijamente un poco desconcertada, antes de seguir su orden y alcanzar su propio bolso. Ambos salieron corriendo de la habitación, deteniéndose en la habitación contigua para informar al resto. Kirche, Montmorency y Tabitha estaban todos relajados, pero con solo unas pocas palabras lo siguieron. Error. Llamó al recipiente del vacío que estaba mirando una puerta cerrada. Sib se está escapando. Tenemos que alcanzarlo. Inclinó la cabeza, pero siguió al grupo, no obstante. Cuando salieron de la posada, Louise preguntó por qué Sib estaba huyendo de arrepentimiento. Escena. Words miró las llamas, el fuego rugiente era cálido incluso con la distancia entre ellas. Con lo frío que estaba Albion, siendo un continente en el cielo y todo, las llamas habrían sido algo reconfortante. Hizo caso omiso de las llamas que repentinamente brillaron más cuando un rebelde de la Reconquista arrojó un cuerpo a la hoguera. Fue un funeral indigno, pero era necesario para que no terminaran con una plaga repentina de los cadáveres de los soldados que cubrían el puesto de control. Había llegado a Albion justo esta mañana, y desde el puerto desde el que había dejado se dirigió al punto de reunión más cercano de los rebeldes. Estaba atrapado, la mayor parte de ella era información que ya conocía. La mayor parte de las defensas de la realeza se habían desgastado,
los puntos de control importantes ya estaban tomados y todo lo que quedaba era asaltar Newcastle. El único problema fue que salvaron a los mejores defensores allí, ya que el enfoque habitual resultaría en una eliminación total del equipo. Y realmente no podía bombardear el lugar. Era un buen castillo, planeaban usarlo después de que terminara la guerra civil. Sin mencionar que su objetivo estaba adentro y si simplemente lo volaron, todo este conflicto habría sido inútil. Otro cuerpo fue arrojado al fuego. Worf reflexionó sobre su falta de afinidad por la magia de fuego, si fuera mejor en eso, podría haber acelerado el proceso. Sacudió la cabeza, cerró los ojos detrás de la máscara y se alejó de la hoguera gigante. Iso retrocedió a los otros rebeldes y se sentó junto a la fogata. La conversación era lenta entre ellos, todos estaban nerviosos desde que él había llegado. Era esperado después de todo, si él estaba aquí significaba que necesitaban tomar esa carta pronto. Desde donde estaban situados, podía ver el castillo a lo lejos, el gran edificio que se vislumbraba en la distancia. Su objetivo estaba tan cerca. Al parecer, el principal problema era el propio príncipe, Gales Tudor. Un mago poderoso como se esperaba de la realización. Sin mencionar a alguien a quien los soldados de Albión eran incondicionalmente leales. Worf dejó escapar un resoplido irritado. Hubiera hecho las cosas mucho más simples si algunos de ellos estuvieran dispuestos a trabajar con ellos y llevarlos dentro del castillo. Pero las cosas no podían ser simples y se vieron obligados a depender de sí mismas. Además, los aviones habían cambiado cuando él llegó, se iba a realizar un asalto total para simplemente asaltar el castillo y derribarlos. Ya se estaban haciendo los preparativos. Escena. No tardaron en alcanzar a Sid. A pesar de su agilidad, su pequeño tamaño significaba que no podía adelantarse demasiado a ellos. Las pocas personas que aún estaban afuera a esta hora de la noche observaron cómo el grupo corría tras la pequeña figura. Hermano. Louise lo llamó, Bag estaba en sus manos habiéndolo recogido para que no se quedara atrás. El recipiente del vacío en sus manos observó cómo su hermano continuaba huyendo de su maestro. Te dije que haría algo. Montmorency dijo enojado deberíamos estar descansando, y aquí estamos ella tropezó un poco pero siguió corriendo, aquí estamos corriendo tras tu estúpido familiar en medio de la noche. Louise ignoró a la rubia, aunque lanzó una mirada en su dirección. Tabitha. Kirche se volvió hacia la pequeña figura a su lado donde está Sylphid. Cerrar. Ella respondió, ya lo convoqué. Me dijeron que esperara en el puerto. Esperando para partir. ¿Nos vamos? Gritó Montmorency. No es seguro aquí. Agnes le dijo, sus ojos estaban enfocados en el recipiente del vacío en funcionamiento. Por lo que Louise me dijo, sus familiares en realidad no terminan escapando solos, así que algo está provocando que se escape. Kirche se volvió hacia el mago de cabello rosado con una ceja levantada. No se escapó Bag durante la exposición familiar. Tenía una razón, espetó Luisa. ¿Y cuál fue la causa entonces? Preguntó Inés. Golem gigante. Tabitha respondió. Kirche dejó escapar un gruñido grabando el evento bastante justo. Se concentró en correr pero en ese entonces, vimos cuál era el problema. Entonces, ¿qué está causando que se bulla esta vez? No lo sé. Sid no es como Bag. No le gusta salir corriendo así. Louise respiró hondo, Sib, deja de correr, ella lo llamó de nuevo. No la escuchó, ni siquiera se volvió hacia ella, sino que siguió corriendo. Vale, eso es raro. Kirche admitió, se volvió hacia Tabitha. Tabitha, ¿puedes agarrarlo con un hechizo? Tratar. Apuntó su bastón hacia la pequeña figura, sus ojos enfocándose en ella tan fuerte como pudo. Murmuró las palabras del hechizo en voz baja, pero antes de que pudiera lanzarlo, de repente dio un giro y casi desapareció de su vista. Evitarme. Tabitha dijo, mientras retrocedía a la vista. Se nota. Nunca nos pondremos al día así, se quejó Kirche. Louise gruñó mar maldita, sí. Su agarre en Bag se hizo más fuerte mientras miraba a Voldvaso. Dije deja de correr. De repente se detuvo bruscamente, ya que estaba en el proceso de saltar desde un techo. La gravedad de repente se apoderó y descendió hacia abajo. Sin embargo, antes de que pudiera caer más, de repente se lanzó hacia adelante y se pegó a la pared del edificio al que había intentado saltar. Miró a su alrededor desde su posición en el aire. Miró a su alrededor antes de verlos. Inclinó la cabeza cuando corrió hacia él. Escena. Imposible. Observó cómo su hermano se reincorporaba al grupo del que había estado tratando de alejarlo. Había una conmoción entre ellos, el de cabello rosa estaba discutiendo con el de cabello rubio. Pero eso no le importaba. Se volvió hacia el hermano que había estado controlando. Girando hacia su mano derecha, pudo ver que el brillo de sus runas se había ido.
Significaba que el control sobre su hermano también había desaparecido. Imposible. No debería haber sido capaz de salirse de su control, había hecho lo mismo con sus hermanos anteriores que trataron de salvar de sus situaciones. Y ni una sola vez se habían escapado de su control. El grupo se marchaba, todos en dirección al puerto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que allí estaba el otro hermano. Estaba siendo llevado en los brazos del pelirrosa. Pero no pudo verlo antes de que la vista del otro hermano lo oscureciera cuando el transportista reconoció al hermano de 4 cuernos. Mientras miraba al pelirrosa que discutía con el resto del grupo, se dio cuenta de que uno de ellos miraba en su dirección. El de cabello azul de alguna manera pudo verlo mientras los observaba desde su lugar en la cima de los acantilados. Al menos lo pensé. No. Otro del grupo también lo estaba mirando. Fue el que lo vio cuando había estado cerca. Notaron su presencia de alguna manera. Los ignoraron por ahora y, en cambio, se volvieron para concentrarse en sus hermanos. Probablemente solo perdió el foco la última vez. Nada debería poder resistir su control. La única otra cosa, además de los humanos, que podría haber resistido su control probablemente sería otro familiar del vacío. Y por lo que vio, el que tenía el arma no era Gandalf. No notó al otro la primera vez, pero si el que tenía el arma no era el Gandalf, entonces el otro probablemente tampoco lo era. Una parte de él esperaba que no fuera así, porque eso significaba que podría llevarlos de regreso a un lugar seguro. De cierto modo, se alegraba de que pudiera apoderarse de sus mentes a pesar de los malos recuerdos que traía. Se centró en la magia dentro de él, diferente del alma que usaría. Se sentía más natural con sus propias habilidades, y cuando lo sacó, las runas que normalmente estaban ocultas por su cuerpo oscuro aparecieron en su mano derecha, brillando intensamente. Si los dos no pudieron verlo entonces el brillo de su mano y ojos delató su posición. No importaba, sus hermanos eran la prioridad ahora. Tal vez solo había perdido el enfoque, no había forma de que pudiera haber roto su control. Se expandió con la magia, siguió la cuerda invisible que conectaba a cada criatura que podía controlar. La magia entró en sus mentes, le permitió mirar dentro de sus pensamientos. Podía cambiarlo con sus propios pensamientos, pero siempre descubrió que a la larga era más fácil usar los propios pensamientos del objetivo. Significaba que sería menos probable que se defendieran. Alcanzó los pensamientos de los dos hermanos, entró en sus mentes. Sus pensamientos se mezclaron con los suyos. Y de repente se encontró mirando a la oscuridad total. ¿Qué? ¿Había sido teletransportado? No, no fue eso. No había detectado ningún cambio en su cuerpo físico y se dio cuenta de que todavía se estaba acercando a sus hermanos. Miró a su alrededor, ¿estaba en sus pensamientos? Esta no era la mente de la que había tomado el control justo antes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había una presencia allí con él. Algo lo obligó a mirar hacia arriba. Así fue. Miró hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba, y hacia arriba. 4 pares de ojos rasgados, brillando con un blanco brillante, lo miraron desde la oscuridad. Ninguno de los dos hizo nada. Todo lo que hizo fue mirar fijamente a los ojos, mientras que los ojos hacían lo mismo. Antes de que pudiera hacer algo, esos 4 ojos de repente se lanzaron hacia él. Un momento después se encontró en el suelo, mirando al cielo. Cuando volvió a ponerse de pie, el grupo se había ido. Escena. Hubo un destello de luz en los ojos de Buck, fue breve y arrepentido para que nadie lo notara. Miró los acantilados de la ciudad en la que acababa de estar. Estaban volando lejos de la ciudad, a bordo de uno de los barcos a los que se habían acercado hoy. Fueron necesarios más argumentos, más dinero del que habían acordado debido a la salida anticipada, pero partieron hacia Albión. Buck observó los acantilados, sintiendo una presencia que se hizo más débil a medida que se alejaban y se alejaban. Inclinó la cabeza. ¿Había otro hermano? Capítulo 28. Mira alrededor del mundo en este momento, entonces. ¿Cómo es esa cuarentena, Recuerda. Aquí estaba ella de nuevo, una vez más en este mundo donde no había nada más que ella y el sol. Una vez más estaba mirando el cielo sobre ella, el sol brillando más que nunca. Cuando llegó aquí por primera vez, era del tamaño del sol en el cielo, una pequeña bola de fuego que, si levantaba las manos, podía ocultarla de la vista. Pero ahora, el objeto casi cubría todo el cielo, toda su visión estaba casi cubierta por el brillante sol naranja. Le dolían los ojos, como siempre que la forzaban allí, al ver las llamas tan cerca de ella, deseaba estar ciega. Tráeme de vuelta. Los susurros eran lo peor de todo, si tenía que ser honesto. Las palabras le perforaban los oídos como agujas, le pesaban en la cabeza como plomo y resonaban con tanta fuerza en su interior que cada sílaba la estremecía hasta la médula. Pero lo peor de todo. Recuerda.
Era que cuanto más los escuchaba, menos le dolía. Y cuanto menos dolía, menos deseaba que dejara de susurrar. Y cuanto menos le dolían los susurros en el alma, menos le dolía mirar el sol. Por más que lo intentó, se quedó atrapada una vez más mirando al sol mientras las palabras intentaban convencerla de recordar algo que ni siquiera sabía que existía en primer lugar. Las palabras intentaron convencerla de recordar su nombre, pero no había nada que recordar. Lo que significaba que estaba atrapada allí, congelada como una estatua, una víctima indefensa de lo que fuera que la traía aquí. Al menos, hasta que pudiera parpadear. En el momento justo, sus párpados se cerraron y, por un breve momento, dio la bienvenida a la relajante oscuridad. Cuando sus ojos se abrieron, permitió que las aguas debajo de ella la arrastraran hacia abajo. Durante mucho tiempo le habían demostrado que estaban tratando de salvarla, en lugar de ahogarla. Ella cayó, más y más en el abrazo mucho más acogedor de su elemento. Pero a pesar del alivio que sentía, sabía que nunca duraría. Cuanto más se encontrará en este mundo, más y más sería arrastrada hacia las aguas de abajo. Antes, simplemente volver a caer al agua había sido suficiente para tapar el sol. Pero incluso mientras caía más y más, el resplandor del sol aún se quemaba en sus ojos. El agua respondió arrastrándola aún más profunda, era como el agarre protector de una madre. Pronto el calor del sol se desvaneció. Los susurros fueron los siguientes. Hasta que finalmente, el sol desapareció de la vista. Las aguas dejaron de arrastrarla hacia abajo y una vez más quedó flotando en aguas casi negras. Ya no podía ver el sol, pero eso también significaba que no podía ver nada más. Esto está bien. ¿Había alguna forma de consuelo con el Da? Vio un par de ojos en la oscuridad. Escena. Montmorency se despertó. Le tomó un momento darse cuenta de que estaba sudando, su frente estaba húmedo. Lentamente se incorporó de la cama en la que estaba durmiendo. Parpadeó, su visión era borrosa y desenfocada mientras trataba de reorientarse. Sus ojos se entrecerraron cuando su visión se aclaró un poco, mirando a su alrededor vio que estaba en un barco. Varias letras, todas inadecuadas para nobles como ella y sus compañeros de viaje, que estaban construidas en las paredes de la nave. La falta de equilibrio le dijo que no estaba viajando por el mar. Los demás estaban dormidos, todos acostados en sus respectivas camas. Vio a Kirche durmiendo con el brazo de la cabeza hacia atrás, en una posición tan vergonzosa como ella. Tabitha estaba boca arriba, durmiendo derecha como una flecha. Vio a una mujer con armadura durmiendo de lado. Y luego vio a Louise, sus brazos envueltos alrededor de sus familiares, los cuales la miraban directamente con las cuencas de sus ojos siempre abiertos. Le tomó un momento recordar que estaba en una nave voladora, una que se dirigía hacia Albión. Sus ojos se cerraron mientras su cabeza latía con dolor de cabeza, tratando de masajear sus sienes para aliviar un poco el dolor. Sus intentos de calmar su dolor fueron interrumpidos por los sonidos de una pelea sobre ellos. Miró hacia arriba y pudo entrar en pánico desde la cubierta que tenía encima. ¿Estaban siendo atacados? No. Estaba demasiado tranquilo, y no parecía que hubiera más gente de la que había visto cuando abordó el barco por primera vez. Llevó las piernas a los bordes de la cama, se puso de pie y se movió. Una parte de ella le dijo que despertara a los demás, si estaban siendo atacados sería más importante que todos supieran y pudieran correr. Pero algo dentro de ella le impidió despertarlos, más importante aún, le impidió despertar a Louise y sus familiares. Abrió la puerta que daba a la cubierta, y su estado de sueño desapareció cuando uno de los marineros casi la empujó por las escaleras hacia la cabina de invitados. Se detuvo justo antes de chocar con ella, aunque no se disculpó, sino que se movió hacia un lado fuera de su camino. Ella vio lo que estaba provocando el alboroto. Sylphid estaba haciendo un berrinche en la cubierta, el dragón temblaba de lado a lado, batiendo sus alas y agitando su cola. No pocos de los marineros se habían arrojado al suelo para evitar ser golpeados fuera del barco y caer en picado hacia la muerte. Otros tiraban redes para, presumiblemente, calmarlo para que no saliera volando. Algunos incluso habían recogido escobas y trapeadores para alejarlo del borde del bote. Uno de ellos la vio salir de la cabina de invitados, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Mi señora». Él gritó hacia ella, «Por favor, necesitamos ayuda». Sylphid de repente detuvo su rabieta y giró la cabeza. Montmorency alcanzó su varita, el catalizador cayó en sus manos. Su boca se movió, aparentemente por sí sola, cantando un hechizo. Apuntó su varita hacia adelante, y con un estallido de magia, cada fuente de agua a su alrededor explotó fuera de sus contenedores. Volaron hacia Sylphid, el dragón dejó escapar un grito y agitó sus alas. Más de unos pocos marineros tropiezan por la repentina corriente de aire, las redes que habían sido lanzadas durante el momentáneo lapso de atención del dragón se desviaron de su curso.
La boca de Montmorency continuó moviéndose por su cuenta, ya cantando otro hechizo mientras el que acababa de lanzar seguía volando hacia el dragón. Parte del agua que volaba hacia el dragón se dio la vuelta, formando una pared de agua que bloqueó la mayor parte del viento que la habría empujado al suelo. El que había estado volando hacia él se dispersó en el aire. Su boca siguió moviéndose, y otro hechizo fue cantado. Cada salpicadura de agua en el aire se reagrupó en una gran bola sobre el dragón. El agua frente a ella se movió, serpenteando a lo largo de los alrededores casi golpeando al dragón en su cuello. El familiar azul golpeó su ataque. Solo para que se reforme a su alrededor en un anillo de agua. Uno que Sylphid se dispersó abriendo sus alas. Su boca continuó moviéndose, cantando hechizo tras hechizo hacia el dragón. Los otros marineros se habían alejado de su encuentro durante mucho tiempo y solo observaron cómo el dragón era asaltado por un mago. Sylphid no podía moverse, mantenida en su lugar por todo el líquido que la golpeaba desde todos los ángulos. Ella lo tenía a su merced. Hasta que de repente dejó escapar un rugido. Se tambaleó hacia atrás por el fuerte sonido, el hechizo que había estado en sus labios se interrumpió y los que se habían estado moviendo a su alrededor vacilaron. Aprovechó la oportunidad para extender sus alas y despegar. Justo en la bola de agua que había mantenido flotando sobre ella. Permanecer allí. Ella gruñó, su varita pulsó con magia y el dragón quedó suspendido dentro del orbe de agua. El dragón no tardó mucho en comenzar a agitarse dentro de la prisión de agua, temblando de un lado a otro. Pero ella lo mantuvo en su lugar. Se giró hacia ella y gruñó, sus brillantes ojos blancos se clavaron en los suyos anaranjados. ¿Qué está pasando? La voz de Agnès exclamó detrás de ella. Parpadeó, y de repente su dolor de cabeza volvió con la fuerza de un martillo. Su varita cayó de su agarre y repiqueteó en la cubierta. La prisión de agua que retenía al dragón se vino abajo y el agua salpicó la cubierta. El dragón no tardó mucho en librarse de su intento de encarcelamiento y se alejó volando de la nave. Sylphide. Montmorency podía escuchar débilmente el sonido de Tabitha llamando a su familiar por encima de su fuerte dolor de cabeza. Estaba a punto de caer, cuando alguien la atrapó. La cara preocupada de Louise fue lo último que vio antes de volver a dormir. Escena. Así que no hay esperanza. Albion realmente se está cayendo a la ruina. Fundador nos ayuda a todos. Esas palabras de desesperación y más se dijeron en todo el salón principal del castillo de Albion. Algunas las murmuraron por lo bajo, otras las gritaron mientras caían al suelo. Vales fue uno de los pocos que permanecieron en silencio mientras miraban la antorcha junto al trono. Mientras que antes solo había una mínima brasa roja. Ahora la antorcha negra tenía un fuego rojo rugiente que ardía tan intensamente que coloreaba el salón de rojo con su brillo. Una criada había sido la primera persona en ver la antorcha brillando intensamente. Había entrado en el salón principal para limpiarlo como lo exige su deber, y gritó tan fuerte al verlo que despertó a todo el castillo. El resto no tardó mucho en salir de sus habitaciones y ver que la había hecho gritar. No fue solo una pesadilla, pensó Vales para sí mismo. Los recuerdos de la figura oscura aún estaban frescos en su mente, algo que pensó que acababa de imaginar. Esto no puede ser real, gruñó uno de los soldados, miró alrededor del grupo que estaba reunido alrededor del trono. Muy bien, ¿quién de ustedes idiotas pensó que esto sería divertido? Algunos miraron en su dirección, sus ojos estaban preocupados pero había algo de esperanza en ellos. Espero que esto haya sido solo una broma inocente. Pero nadie habló, los pocos que no lo miraban estaban demasiado ocupados mirando boquiabiertos la antorcha. Dije que lo derrames, exclamó el soldado, dándose la vuelta para mirar al grupo. Si esto es una broma, o algún tipo de broma pesada, entonces no tiene gracia. Estamos perdiendo gente en esta estúpida guerra, y algunos de ustedes pensaron que quemar la antorcha sería divertido. No es una broma. Todos en el salón se volvieron hacia él. Vales pasó junto al grupo y se dirigió hacia la antorcha que había atraído toda su atención. El rostro del príncipe estaba grabado en piedra. Es real. Les dijo a todos: la antorcha está ardiendo porque Albion se está muriendo. Llegó al trono y, para su sorpresa, a pesar de lo cerca que estaba de la llama roja, no podía sentir el calor. Observó las llamas rojas, ardían con tanta brillantez y saña. ¿Qué está diciendo su Alteza?, preguntó el soldado. Esto no es una broma. Vales repetía la llama de la pesadilla, el nombre del mítico fuego que ardería para simbolizar la muerte de un reino. Arde con miedos y arrepentimientos persistentes de aquellos que una vez vivieron en un hogar próspero, solo para que caiga. Está ardiendo porque Albion no tiene esperanza. No puedes decir eso. ¿Cómo puedes pensar en algo tan horrible? ¿Cómo te atreves? Se giró para mirar a la multitud, todos habían perdido interés en la llama y ahora estaban dirigiendo su atención hacia él. Sean honestos con ustedes mismos, dijo en voz alta.
¿Cuántos de ustedes realmente pensaron que podríamos ganar esta guerra civil? Un silencio silencioso se extiende por el salón. Vales miró entre las personas que se habían reunido, sus ojos moviéndose de soldado, a sirvientas, e incluso al rey. El rey miró fijamente a su hijo, que estaba donde se sentaría. ¿Nadie está dispuesta a admitirlo? Preguntó, antes de negar con la cabeza. Entonces déjame ser el primero. La victoria para nosotros es imposible, especialmente ahora. Entrecerró los ojos. Todos sabemos en el fondo que derrota tras derrota, no tuvimos oportunidad contra la reconquista. Príncipe Gales, uno de sus soldados dio un paso adelante. Incluso si esto es cierto, ¿por qué decir todo esto? Recordó las llamas que consumieron Albión dentro de su sueño, recordó cuántos de los hombres que lucharon debajo de él murieron a montones. Cerró los ojos porque todo lo que hemos hecho es prolongar esta pesadilla de una guerra, una pelea que no podemos ganar. La gente murmuraba, su padre seguía mirándolo, sin rastro de emoción en su rostro. ¿Así que qué hacemos? Escuchó a Nausan preguntando entre el grupo, mirándolo. Vales miró al grupo con ojos de acero. Lo que ya estábamos planeando hacer. Salir y morir en el campo de batalla, en lugar de encogernos adentro. Extendió una mano. La llama de la pesadilla está ardiendo, señalando el final del reino de Albión, pero eso no significa que debamos morir acostados. Aquellos que quieran, pueden morir en un resplandor de gloria en el campo de batalla, eliminar tantos como podamos. Quiero decir, con la forma en que ha estado sucediendo esta guerra civil, eso es lo que todos han estado planeando hacer, ¿verdad? Head giró hacia otro lado por un momento, antes de que hubiera un suspiro colectivo de los soldados. Todos lo miraron y asintieron. Entonces, ¿qué estamos esperando? Extendió una mano. Esta llama sirve como una señal final, no tenemos nada que perder, así que también podríamos quitarles lo que tienen. Se compartieron asentimientos y saludos sombríos, antes de que todos se dispersaran a sus respectivas mesas. Las criadas y los mayordomos se apresuraron a sus puestos para preparar cualquier tipo de refrigerador. Vales miró la mano que le había tendido, en ella estaba el rubí del viento. La joya, normalmente opaca, parecía brillar y brillar con el resplandor rojo de Nightmare's Flame. Si iba a salir y morir, había una última cosa que tenía que hacer primero. Escena. Se paró al borde de los acantilados donde caería a la ciudad de abajo. Su mano derecha brillaba con las runas de Vindalfr, al igual que sus ojos mientras miraba hacia donde había volado la nave. Antes de que pudiera realmente dejar su vista, había sentido que otro ser podía hacerse cargo. Buscó en su mente y descubrió que era algo que podía volar. Lo cual era bueno, porque eso significaba que en realidad podría hacerlo llegar a él. Sin embargo, fue resistente, siendo capaz de soportar el control inicial que hubiera tomado el control de cualquier otra criatura al instante. Eso lo decía, que era un familiar. Su maestro le había dicho que un familiar sería más difícil de controlar que los animales normales debido al ritual que los convocó y los ató. Pero eso no significaba que no pudiera tomar el control. Quienquiera que se había hecho cargo era ella, una hembra y que tenía algo a bordo que quería proteger. Todo lo que hizo fue simplemente cambiar el pensamiento de que el que quería proteger se había quedado atrás en la Reshel. Vio que quería irse, pero tenía problemas con la gente del barco. Fueron los marineros al principio, tratando de mantenerla abajo. Pero luego después de eso. Era un mago. Quienquiera que haya sido, era hábil con la magia. Pero finalmente lograron abandonar el barco. Volaba hacia el ahora, el vínculo se hacía más y más corto a medida que se acercaba más y más. Entonces finalmente vio lo que había tomado. Era una bestia de 4 patas, escamas azules con un vientre blanco, un cuello largo con una cara larga. 2 alas en su espalda. Ella descendió frente a él, y con una flexión de su poder lo cambió para que lo viera como el que quería proteger. Era casi tan alto como él, de pie sobre sus 4 patas, su cara llegaba a la parte superior del cuello. Sus ojos brillaban y lo miraba fijamente con una inclinación burlona. Se inclinó hacia adelante y colocó su mano derecha sobre su cabeza. ¿A dónde van ellos? Ella inclinó la cabeza como si fuera una pregunta. Vamos a una misión secreta para la princesa, ¿no es así, Pexes? Así que era su hermano mayor entonces. Esperaba que quien quisiera que fuera, pudiera manejar su ausencia por un tiempo. ¿Dónde está el destino de esta misión secreta? Ella dejó escapar un gemido. Albión. ¿No es peligroso ir a Albión ahora mismo? Ella sintió con la cabeza. Una guerra está ocurriendo, a causa de algunos malos humanos. Tenemos que enviar una carta al príncipe para la princesa. Apartó la mirada de la bestia y levantó la cabeza. Ella gimió y sacudió la cabeza. No quiero ir allí, Pexes, las guerras humanas pueden dar miedo y podríamos salir lastimados. La miró.
Debemos completar esta misión. Todavía no sabía si el mago de cabello rosa era Voidmage como su propio maestro. Y no sabía si los recipientes que tenía con ella eran familiares del vacío o no. Ya había abandonado a sus hermanos una vez, no lo volvería a hacer. No cuando corrían el riesgo de morir en esa zona de guerra. Necesitaba salvarlos de un falso mago del vacío, y con el caos del país en el que se encontraban. Bueno. Su maestro le dice que necesitaría estar en una zona de guerra para que su muerte sea imperceptible. Debemos dirigirnos a Albión. La bestia lo miró, antes de dejar escapar un suspiro. Entiendo, hermana mayor. Intentaré mantenerte a salvo y no olvidarte esta vez. Luego se apartó de su mano y extendió sus alas. Nunca voló antes, nunca tuvo la oportunidad y el rey pálido nunca lo llevó cuando tomó el vuelo. Se subió a bordo de la bestia, asegurándose de no entorpecer sus alas, y con una flexión mental para ignorar la fatiga que había acumulado, despegaron. Volando hacia Albión. Capítulo 29. Me disculpo profundamente por lo que sucedió aquí, mis damas. Marco había sido capitán de su barco durante bastante tiempo. A pesar de que fue principalmente Albión, que tuvo suerte debido al pago del transporte hacia el continente flotante, todavía significaba que sabía qué esperar cada vez que despegaba de La Rochelle y hacia los cielos. Entonces, cuando un par de nobles pidieron abordar su barco para ir a una misión diplomática, no pensó mucho en eso además de la paga. Claro, algunas personas dirían que sería un suicidio pedir el pago de los nobles, pero Marco no era exactamente un hombre que estaba dispuesto a viajar a una zona de guerra para alguna misión ambigua a la que planeaban ir. Además, había planeado retrasar el envío hasta que toda la situación en Albión se disipara. Los piratas y similares habían estado más que activos con la guerra civil en curso. Eso significaba que su nave ya estaba en condiciones de volar y todo lo que necesitaba era solo el comando y los Winstones para transportarlos. Algo que ninguna de las otras naves aéreas podría decir. Todos los días se sentía orgulloso del trato que había recibido con esos insectos. ¿Por qué algunas personas los odiaban tanto? Nunca podría decirlo. Desde el envío anticipado y el pago de los nobles que realmente querían viajar a Albión. Bueno, ¿cómo podría decir que no a un poco de oro extra? Sus compañeros de tripulación obviamente no lo hicieron. Hicimos todo lo posible para detenerlo, realmente lo hicimos. Pero simplemente no pudimos manejar la situación. Por supuesto, como todo lo asombroso que sucedió, siempre siguió algo malo. La primera fue la partida mucho más temprana que habían acordado, cuando el dragón apareció de repente, asumieron lo peor. Cuando el resto llegó y exigió que se fuera, con la mujer con la pistola de pedernal casi blandiendo el arma para negociar, todos se despertaron de su sueño interrumpido y aceptaron a regañadientes. No sin que él mencione que tendrían que pagar extra. Luego, a la mitad del viaje, de repente, el dragón que había asustado a la tripulación comenzó a actuar mal. Comenzó a dar vueltas en la cubierta y, antes de que se dieran cuenta, tuvieron que mantenerse alejados de la bestia antes de que los arrojara por la borda. Ninguno de ellos quería ser expulsado del barco, pero si los nobles sabían que no habían hecho nada mientras su mascota se iba volando, estaba seguro de que estarían acabados. Así que lo intentaron y no pudieron hacerle nada a un maldito dragón. Su único consuelo llegó cuando la rubia del grupo de repente se acercó desde las cabañas de invitados y agitó su varita. Incluso entonces, solo pudo retrasar el despegue antes de que se fuera volando. Y ahora el capitán se encontró de pie, en una cubierta mojada debido a dicha rubia, frente a 4 mujeres de aspecto enojado, una que estaba aturdida y 2 cosas extrañas que parecían insectos, disculpándose profusamente por su pequeño percance. De los 4, el bajito y rosado parecía el más enojado. Pero ella se quedó callada, en cambio se aferró a la rubia para que no se cayera. Hubo un silencio mientras terminaba su disculpa, antes de que el peleazul simplemente se volviera hacia la barandilla del barco. Caminó hacia él y se inclinó. Ella ya se ha ido. Dijo en un tono tan suave que casi no lo entendió. La pelirroja, Germana, siguió a la chica de cabello azul. ¿Crees que podemos alcanzarla si damos la vuelta a esta nave? No. Ella negó con la cabeza. Sylphid vuela rápido. Sería un desperdicio dar la vuelta. Ella no estaba equivocada. Además, la chica se apartó de la barandilla y miró a la chica de cabello rosa. La misión es lo primero. Lo siento por Tabitha, suspiró la pelirroja. No pensé que Sylphid se escaparía así. Cuando volvamos a Tristane, intentaré pedirle a la princesa un grupo de búsqueda para tu familiar, le dijo a Tabitha la mujer mayor. Agnes se había llamado a sí misma, es lo menos que puedo hacer. ¿Familiar? ¿Ese dragón era su familiar? Está bien, la chica de cabello azul sacudió la cabeza y preguntó cómo está Montmorency. Se está despertando, respondió la de cabello rosa, ajustando el agarre de su compañero noble.
Pero todavía está un poco aturdida. No me sorprendería, dijo el alemán. Estaba lanzando sus hechizos como si fueran dulces, nunca la había visto hacer eso antes. Mientras hablaban entre ellos, Marco se excusó y se alejó del grupo. Su corazón todavía estaba acelerado, una parte de él todavía pensaba que simplemente lo arrojarían por la borda como compensación por su pérdida. ¿Un familiar simplemente huyendo así? Uno de los miembros de su tripulación le susurró a otro mientras pasaba junto a ellos, pensé que eso solo pasaba en Romalia. No, también sucede en Tristein, ¿no es así? Otro susurró. Los magos son asesinados por sus familiares en Tristein, no perderlos. Sí, pero ellos huyen primero, ¿no? Caminando hacia los dos, los agarró por los hombros. Silencio, ambos. Gruñó, no necesito que tengan una razón real para convertir este barco en un Kindle. Ahora uno de ustedes toma el trapeador y limpia la cubierta. Lo siento, señor. Después de ese pequeño fiasco, el resto del viaje fue bastante aburrido. La maga rubia se estaba recuperando lenta pero severamente de su demostración mágica, la mujer mayor y Tabitha aparentemente estaban hablando entre sí. Esos dos insectos extraños se encontraron enredados dentro de las redes y requirieron la ayuda de algunas manos libres para sacarlos, mientras que el germanián y la chica de cabello rosa estaban mirando fijamente su próximo destino. La masa de tierra masiva de Albión apareció a la vista, las nubes y la niebla que causaron que se llamara el país blanco que rodea el continente siempre fue agradable de ver. El barco se elevó más y más alto, hasta que finalmente se abrió paso entre las nubes y pudo ver los países y su destino para el viaje. Ciudad de Nueva York. Por lo que pudo ver, el puerto estuvo ocupado durante mucho tiempo por los rebeldes de la guerra civil. Por suerte no había ningún bloqueo que le impidiera entrar, al menos que él supiera. Mientras ascendían, vieron algo bastante aterrador. A lo lejos, donde estaba Newcastle of Albion, podía ver un enorme barco que era varias veces más largo y grande que el suyo. Revoloteaba amenazadoramente en el aire sobre el castillo, y solo verlo lo hizo temblar. Es un milagro que los reales no hayan sido eliminados por los rebeldes y están de su lado. Marco habló en voz baja. Apartó los ojos de la visión lejana y se concentró en su tarea actual, para no estrellar su nave justo cuando llegara allí. Mientras movía su barco hacia el puerto, buscando un lugar abierto, un grito ahogado de sus pasajeros llamó su atención. La chica rosa estaba señalando el castillo, al igual que los otros magos. Al principio había pensado que también había visto el barco, pero cuando sintió que una mano lo agarraba del hombro y lo giraba hacia el castillo, se dio la vuelta. Y su boca casi se abrió ante la vista. Creciendo desde el castillo había un tornado masivo, uno que estaba creciendo en tamaño y se elevaba más y más alto hacia el enorme barco que colgaba sobre el castillo. En cuestión de momentos, el tornado creció lo suficiente como para alcanzar la aeronave, incluso cuando intentaba alejarse volando. En cuestión de momentos, el tornado pareció empujar la nave lejos del castillo, la enorme nave se alejó girando. Parecía que los reales todavía tenían algo de pelea en ellos. Un pequeño golpe lo devolvió a su tarea actual, y con algunos gritos hacia el resto de su tripulación logró evitar que su barco se estrellara contra los muelles. El grupo no tardó mucho en correr. Cogieron sus cosas, le arrojaron una bolsa con el pago prometido y, antes de que nadie pudiera decir nada más, se marcharon. Huyendo a Brimir sabe dónde. Marco levantó una ceja, antes de mirar la bolsa de monedas en sus manos o pesándola con una sonrisa. Miró al resto de su tripulación, igual de desconcertado por la repentina partida de sus invitados, y lo levantó un poco. ¿Quién quiere tragos, muchachos? Más tarde conoció a un capitán de barco que había hecho un trato similar, aunque aparentemente fue lo suficientemente despiadado como para dejar que robaran el barco ya que él no estaba involucrado en la situación. Escena. ¿Qué demonios? Un par de hombres a su alrededor gritaron completamente conmocionados ante la vista que acababan de ver. Words estuvo de acuerdo con su sentimiento, la vista del enorme buque de guerra, el Lexington de lo que los demás le habían contado, alardeado, que aparentemente se usó para asustarlos dentro de su castillo siendo volado no era algo que él o el resto esperaba ver. Especialmente cuando hace apenas un día, todos y cada uno de los soldados le decían que los reales habían perdido toda la voluntad de luchar. Miró al soldado más cercano, entrecerrando los ojos bajo su sombrero. ¿No se supone que eso debería pasar?, preguntó. No, señor. El soldado de la Reconquista tartamudeó, sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Nunca tuvieron magos que pudieron hacer algo así, por lo que podemos decir. Los únicos magos que quedan en ese castillo deben ser el príncipe y el rey. Words gruñó. Entonces eso significaba que había un factor desconocido dentro de ese lugar. Maldición. Seguiremos adelante. Words gritó, agarrando las riendas de su caballo mientras corrían hacia su destino.
O tienen algo que creen que puede cambiar el rumbo de la guerra, o están planeando un cargo de suicidio. Era una pena que no tuviera su Griffon. Si lo hubiera traído, tal vez podría haber volado directamente hacia el castillo en la mitad del tiempo que le tomó moverse con este grupo. Además, también podría darle la oportunidad de volar a ese enorme barco y tal vez decirles que no destruyan el castillo. Con la forma en que los reales habían tomado represalias, era solo cuestión de tiempo antes de que el barco respondiera con un bombardeo mortal que enterraría el lugar en escombros. Pero señor. El soldado y algunos de los otros le gritaron, no sabemos lo que hay dentro. Giró la cabeza hacia él. ¿Entraremos en ese castillo hoy, o quieres que le diga a Cranwell que perdimos la carta y el cadáver del príncipe por tu culpa? Eso los llamó a todos. Su apariencia inicialmente había sido algo que todos celebraban.